Suscríbete a la Panterita. Días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, la 10ª fecha, creo que después de un buen tiempo, los dos grandes ganan, ¿verdad? Hay que un poco remontarse a qué fecha, muchachos, ustedes que tienen A la buena fecha memoria. 2. Ameliano. A la fecha 2. Cerro Ameliano. Cerro le ganó a Meliano en Villaliza y Olimpia le ganó a Tacuarena Encarnación. Así fue. A las puchas, pasó. Y gol de Arrua también. Llegamos a la 10ª fecha para que pasaron 9 fechas. Y Claro, gol- para eso aportó mucho Cerro, porque Cerro vuelve a ganar después de esa fecha 2, porque en medio de eso Olimpia le había ganado a Guaraní, pero recordemos que Olimpia Eso fue- no había ganado en la fecha 1. Una fecha en 3 semanas, ¿no? Sí, la Sí, segunda fecha. sí, miércoles sí. fue El primer adelanto. Encarnación y jueves fue Cerro en Villaliza. Claro, porque el torneo arrancó un viernes 19 de enero y ya la segunda fecha fue Claro. el primer adelanto. Y después se completó con la tercera, que se jugó y después hubo una postergación con lo de Osvaldo Domínguez. O sea, segunda fecha y ahora estamos en la 10ª. Sí. 8 fechas pasaron. Hubo 7 fechas donde los dos a la par no pudieron ganar. O sea, se centra en lo de Cerro porque fue el último que dejó de ganar. Y Olimpia Qué locura. tiene un triunfo más que Cerro. O sea, Olimpia tiene 3 puntos más que Cerro. Y Olimpia escolta porque le gana en el primer criterio de desempate al 2 de mayo, rival Exactamente. de la vez pasada. Y Libertad con un partido menos a 4. Y eso que también sufrió bastante el equipo de Galeano el sábado en el este. Está Gerardo ya en contacto con nosotros desde la Conmebol, reinauguración del museo. Gerardo, gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, Gerardo. A ver. Me confirman los muchachos cuando crean conveniente, sí. A ver, Gerardo. Muy buenos días a todos. Rogamos su colaboración. Si pueden ir tomando asientos, por favor. Bueno, tenemos el audio, pero no imagen, audio ambiente tenemos. A ver, Sí, Bruno. ¿cómo te va, Gerardo? Bien, el saludo para todos aquí en la sede de la Conmebol, donde se tiene previsto la reinauguración del Museo de la Conmebol. Se aguarda por el presidente de la República, el señor Santiago Peña. Ya están las autoridades nacionales, autoridades del fútbol. Lo vemos a Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, a hablar con Robert Harrison en estos momentos, figuras que en su momento marcaron época. El caso de Cafú, que está presente, exjugadores del Olimpia, Hugo Talavera, Pastelito Díaz, Colorado Gamarra, en fin, exfiguras invitadas. También veo la presencia del embajador de los Estados Unidos, el señor Max Oldfield, y se aguarda, repito, por Santiago Peña, el presidente de la República, y el presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez, para que esto se dé inicio. Se tendrá la palabra del presidente de la Conmebol. Posteriormente se desata la cinta simbólica de la reinauguración del museo, un recorrido, y esta es la actividad que se tiene hoy aquí en la Conmebol, atendiendo que a la noche es el sorteo de Sudamericana y Copa Libertadores de América. Muy buenos días a todos. Por favor, rogamos Seguimos esto, Gerardo, por favor, adelante, seguimos. que vayan Sí. teniendo. Sí, se están acomodando los presentes. Buenos días para todos, un placer recibirlos aquí en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. A los que no han tomado todavía su lugar, les pedimos por favor que lo hagan. En 2 minutos estaremos comenzando. Muchas gracias. En 2 minutos esto va a arrancar, decía el maestro de ceremonia, y se cree que en ese tiempo va a llegar el presidente de la República para que arranque este acto.
y ves todo lo que vaya pasando y con quién puedas hablar. Bueno, hoy a las 20 horas el sorteo de la Conmebol Sudamericana y Libertadores. Y vos sabés que está teniendo mucha repercusión el simulador de la Copa Libertadores. Y vos sabés que, muchas gracias a Wilson, veo simulador de Copa Libertadores. Cerro Porteño cayó ¿en qué grupo? Cabeza de serie. Escuchá bien, Fabio. Sí, atento. Atendé, Ariel, vos te vas a desmayar más o menos. Federico. Dani. El simulador. Ani que na justo salga esto. O sea, vamos a ponerle contexto, Bruno. Viste que están muchos simuladores que tienen las páginas. Globo, por ejemplo, tiene uno muy bueno. Este que vas a contar es el simulacro que hizo la Conmebol. Claro, es la prueba. Sí, ¿verdad? Es la famosa prueba, ya con los nombres. Es ahí. un simulacro. Claro. Lo que yo estoy hablando es un simulacro. Es el simulacro de la Libertadores. De la competencia oficial. De la competencia. Hicieron la prueba. Sí, señor. O sea, esta es la famosa... ¿cómo se llama? Si llevamos a una obra, Bruno, este es el ensayo. El ensayo. Y Sí. justamente quería poner el ejemplo de la prueba, del ensayo. Bueno. Ariel. Esto viene pesado, ¿será? La verdad, todo lo que viene nomás últimamente es pesado. Tacuar y lleve. Pero te referí al calor, al tema de la Ande. Y a todo. Y a lo que apuntás es... Yo conocí un solo nombre, el otro dos no. Ah, ¿no? No. Paquete Pero, viene... pero pesado es el nombre de uno de los nombres. ¿En serio? No, y capaz es el nombre que... pero se completa, ¿viste? Porque viste que muchas veces en estos grupos la gente se queda con el cabeza de serie. No. Pero mira que si los otros dos son medio... puede ser un buen grupo, si clasifican dos. Pero Claro, acá, acá es cuando- acá un combo. Por eso. Y más por lo que le tocó al otro representante paraguayo, ¿verdad? Digo, esto es todo en el ensayo general. Ajá. Otra. Porque se hizo el ensayo de los 8 grupos. Independientemente de lo que pase, tenemos que decir que tanto Cerro como Libertad van a arrancar de visitante sus respectivos partidos, atendiendo la ubicación que tienen dentro del bombo. Les va a tocar jugar de La Copa arranca visitante. la primera semana de La abril. primera semana de abril tendrán que salir Hay a jugar. un 50% de que tanto Cerro como Libertad arranquen en Chile. Exactamente, sí. Y más- allá de lo de claro, porque de hecho con eso del Y es más, simulacro también en se el, dio así, en el ensayo general a los dos les tocaba ir a... a Santiago. Sí. Y vos sabés que mirando un poco ya el calendario, ya estamos mirando las fechas, lo progresivo de todo esto, que para esas primeras semanas de abril, 4 equipos paraguayos, 2 de Libertadores y 2 de Sudamericana, tienen que jugar afuera del país. Y eso quizás en el calendario va a significar que dentro de ese jueves santo, miércoles santo tengamos No, por eso, adelantos por importantes. eso ¿verdad? hoy van a esperar el tema Por de... eso, claro, mañana se va a definir la fecha, por eso justamente esperando todo esto. 2 equipos locales que van a empezar de local, la Sudamericana, que en este caso van a ser Nacional y Triniense, son los equipos que van a jugar en casa su primer partido, la primera fecha de fase de grupo de la Sudamericana. Bueno, simulador que se hizo hoy en la Conmebol Libertadores. Te doy una pista, Ariel. A ver. Cabeza de serie, un equipo brasileño. No es mucho lo que te digo, ¿verdad? Porque es lógico esto, ¿verdad? Pero... cabeza de serie mortal ese. Mortal. Como contábamos el viernes, hay
4 equipos brasileños que son cabeza de serie, Ariel. Y ahí está Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Me falta uno. São Paulo. São Paulo. Bueno, según el simulador, cabeza de serie va o equipo paraguayo, Cerro Porteño, Paraguay, Flamengo do Brasil, Colo-Colo de Chile y San Lorenzo de Almagro. El grupo de la muerte más o menos es ese. Vos sabés que Flamengo 0, Colo-Colo y San Lorenzo de Almagro. si la gente se prendió, vos sabés que Bruno, si la gente se prendió ahora escuchando así como estás diciendo. No, este es simulacro. A las 8 de la noche el sorteo. No, que no digan, pero Bruno y Yapú. Pero vos sabés que te salió muy bien, muy parecida a la voz de Fred Nantes. En serio, Fred Nantes. No. Con esto que estás contando, si esto se trasladamos a la realidad, esto es un simulacro, decía Dani, un ensayo. Cerro debería debutar en Santiago de Chile ante Colo-Colo, si es que se daba esta situación de el simulador, ¿verdad? Colo-Colo era rival de Cerro, pero de visitante de Cerro. Y el grupo de Libertad con Peñarol, Talleres y Palestino. O sea, justo en el ensayo se da El cabeza de serie que todos quieren. ¿Verdad? Pero ese grupo no es, a ver, Colo-Colo demostró contra Trinidense que no es otro mundo, y San Lorenzo tampoco. Entonces el problema no es tanto los rivales. Claro que si te cae, qué sé yo, Flamengo, te cae otro rival de ese nivel, ya va a ser mucho más complicado. Pero si se diera ese tipo de conformación de grupo, el problema de Cerro no pasa tanto por afuera, más por dentro el tema de Cerro. Mañana llega Manolo Jiménez para asumir. Ahora, tanto el grupo de Cerro como el de Libertad, si vamos a una cuestión de ¿El logística. simulador de Libertad tenés? Sí, acabo de decir el ya grupo. dijiste, Sí, perdón. por eso. Perdón porque No, estaba por eso. mirando acá lo de Peñarol, la coordinación Talleres, de la ¿vieron, Conmebol. verdad? Palestino. Palestino. Por eso decía todos que los conocidos. dos debutarían contra los dos equipos que eliminaron a los paraguayos en la fase 4. Y si vamos a una cuestión de logística, es un buen grupo. Son buenos grupos, porque son Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Claro, lo Ahora, que pega en el grupo de Cerro es cierto los nombres, ¿no? Porque el hincha de Cerro puede decir a San Lorenzo en Copa Libertadores le ganamos las últimas 2 veces. Sí. Aquella de Ruggeri técnico, del tema de Mirko Saric, 2000. Y la más 2000. Y reciente, la la última con Russo. Sí. La del 2019, Sí, 0-0 allá, y acá la remontada con el doblete de Cureí. exactamente. Y después de Colo-Colo la clásica historia de el gol de Fabro. Sí. Pero también es cierto que Cerro... El problema es Cerro. Mañana llega Manolo, dice Bruno, Sí. fíjate cuándo va a arrancar. Sí. Sí, mañana. ¿Cuánto Es que- comienza el tema? Es que hoy lo aguardaban, pero el tema de los vuelos no es de la noche a la mañana esto, ¿verdad? De conseguir los pasajes y compañía. Bueno, a ver, Gerardo, veo muchos movimientos. Veo muchos Poncio, movimientos. Francescoli... Allí en la toma de ABC TV lo mostraba Palermo con Prato. Claro, y sí, Otálvaro. Y Cafú también. Cafú Otálvaro estaba con una charla bastante profunda con muy, Prato, muy ¿no? animada estaba la charla. Prato, Parece que se indicaban Otálvaro, algo. sí. ¿Qué está pasando bien? Y no se está puede Cafú. dar inicio Cafú está a todo igual, esto. Cafú no cambia. Cafú está igual. Ahí está, Palermo hablando con Prato, mano a mano. Y era Otálvaro. Otálvaro de la hora. Sí, sí, Otálvaro. sí. Bueno, a ver, Gerardo, por favor, está ahí la noticia. Sí, señor. En un minuto más indicaban los señores que arranca esto. Hasta aquí no se hizo presente el presidente de la República, el señor Santiago Peña. Podemos ver a los exfutbolistas Ruggeri, Francescoli, ya lo mencionaban, también lo he visto a los campeones del 79, Alicio Solalinde, Rogelio Delgado y varias figuras que se hacen presente para este acto. Ahí está Cafú dialogando con Ruggeri. Y seguimos aguardando para que se dé. Ahí vemos al presidente del Olimpia,
el señor Coto Nogués, que también se hace presente. Se van ubicando los invitados. ¿Crees que Noticia, Gerardo, ¿en qué es lo que consiste? ¿Qué el museo qué tiene? ¿Qué va a haber? Contanos un poco cuándo se va a abrir para el público. Por favor, les pedimos si toman asiento. Está entrando el presidente de la Nación. Por seguridad necesitamos que cada uno esté sentado en su lugar. Muchas gracias. Bueno, voy a contar yo, ¿verdad? Porque si no, parece una agenda de gente que está nomás ahí, ¿verdad? El tema de la Conmebol, esto no es todavía para el público. Están ahora con la reinauguración del museo de la Conmebol, pero ya existe todo un cronograma de las fechas en la que a partir de qué fecha el público puede ir a este museo, que realmente es una belleza. Esto ha sido renovado plenamente y la verdad que uno se va a encontrar con sorpresas muy gratas. La inauguración que es hoy y abierto para el público en general desde el 25 de marzo. Ahí se conoce la historia del fútbol sudamericano a través de 3 nuevas secciones y actividades interactivas inclusive que va a tener el Museo de la Conmebol. Repito, el 25 de marzo, desde el 25 de marzo uno puede ir a la Conmebol para mirar el museo y principalmente las 3 nuevas secciones y actividades interactivas que va a tener el museo. A ver, Gerardo. Sí, ya se hizo presente el presidente de la República, el señor Santiago Peña, acompañado por el presidente de Conmebol, el señor Alejandro Domínguez. Ya tomaron asientos todas las personas y esto se inicia en segundos. Sí. Muy buenos días para todos, un verdadero placer saludarlos, bienvenidos a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, soy Juan José Buscalia, un verdadero honor para mí poder estar acompañándolos esta mañana con mi amiga Helena Khalil. ¿Cómo estás, Helena? Tudo bem, Juan, Ru, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Centro de Convenções da Conmebol. Meu nome é Helena Khalil, para quem não me conhece, eu vou conduzir o evento hoje em português. Nos convoca la reinauguración del Museo de la Conmebol, la raíz del fútbol sudamericano, en definitiva la raíz del fútbol mundial. Quiero agradecer muy especialmente al presidente Alejandro Domínguez, que nos permite estar aquí acompañándonos esta mañana, al excelentísimo señor presidente Santiago Peña, el presidente de la República del Paraguay, su excelencia señor Silvio Ovelar, presidente del Congreso Nacional, su excelencia señor César Diesel, ministro de la Corte Suprema de Justicia, señores presidentes miembros del Consejo de la Conmebol, secretarios generales de la Conmebol, señores intendentes de las ciudades de Luque y de Asunción, señoras y señores ministros del Gabinete Nacional, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en Paraguay, muy especialmente a las grandes figuras del fútbol sudamericano que hoy nos acompañan, amigos de la prensa y compañeros todos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este mediodía tan especial para el fútbol mundial. Exatamente, marco histórico. Estamos aqui para a reinauguração do Museu Acredite Sempre, que guarda a história daqueles que nunca deixaram de acreditar, mesmo nos sonhos mais inalcançáveis, que trabalharam sem medir esforços e que deixaram seu legado, as estrelas que iluminam os caminhos dos astros de hoje em dia. Cuando en enero del 2016 Alejandro Domínguez asumió la presidencia de la Conmebol, él se propuso hacer una Confederación Sudamericana de Fútbol de puertas abiertas hacia los futbolistas, hacia los dirigentes, hacia los entrenadores, y hoy se da un gran paso con esa política de puertas abiertas para los hinchas, para que todos los fanáticos del fútbol en Sudamérica y en el mundo podamos conocer la esencia del fútbol mundial, porque a partir del próximo lunes, 25 de marzo, este museo estará a disposición
del mundo del fútbol, con sus puertas abiertas, libres y gratuitas, para que la gente venga y disfrute y conozca lo que han hecho grande la esencia y la historia del fútbol sudamericano. Exatamente, como disse o Juanjo, aqui tem a raiz do futebol mundial. Então, a partir de 25 de março, reforço, segunda-feira estará aberto, livre, com acesso gratuito ao público. E lógico que todos aqui terão a oportunidade também de conhecê-lo. Nós dividiremos todo mundo que está aqui presente em grupos de 20 pessoas para ter uma experiência melhor do museu. No tengo duda de que se transformará este museo del fútbol de la Conmebol y del fútbol sudamericano en un gran polo turístico también para el país, para Paraguay, con gente que vendrá a visitarlo y que querrá conocer la esencia de nuestro fútbol. Pero esa gran transformación que ha vivido el museo en los últimos 6 meses, queremos compartirla con todos ustedes. Exatamente, nós temos um vídeo para mostrar como foi o trabalho e toda a transformação do Museu da Conmebol. Vamos acompanhar. Bueno, el video de la transformación, de lo que hoy dentro de algunos minutos todos ustedes van a poder vivir en carne propia. Pero ¿qué te parece si le damos la bienvenida al verdadero anfitrión de este mediodía? Exatamente. Por favor, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, senhor Alejandro Domingues, convidamos para subir ao palco com muitos aplausos para dar uma palavra neste dia tão especial. Tudo bem, Alejandro? Boa tarde. Hola, hola. Buen día, muchas gracias. Bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à Casa da Conmebol, à Casa do Futebol Sul-Americano. Sean todos bienvenidos a la Casa de la Conmebol, a la Casa del Fútbol Sudamericano. Es para mí un gran honor recibirles en nombre del Consejo Ejecutivo presentes hoy acá. Habla el presidente de la Conmebol. A la que de verdad, en esencia, si bien físicamente la capital del fútbol o la organización más importante del fútbol, la FIFA, se encuentra en Zúrich, es indiscutible, y por la audiencia aquí presente, de que la capital del fútbol del mundo está acá, en Sudamérica, y hoy representada en este edificio en Luque. Excelentísimo señor presidente de la República, Santiago Peña, amigo, deportista, hombre de fútbol, señores autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático, dirigentes, presidentes del fútbol. Por supuesto, reitero mi saludo y mi cariño a la presencia de los miembros del Consejo de la Conmebol, grandes soñadores y forjadores de que este momento se convierta en realidad. En el 2016, 8 años atrás, uno de nuestros pilares era hacer justicia más allá de lo legal.
y somos una confederación que viene corriendo desde atrás. Pero eso no es algo nuevo para el fútbol sudamericano. El jugar ante la adversidad es como el viento para el pájaro que sabe subir, es como el viento para el halcón que usa para elevarse. Y viendo aquí la cara de tantas estrellas, quienes hicieron y hacen y son los protagonistas de este momento, conociendo casi minuciosamente la historia de todos, de cómo nacieron y ante qué circunstancia han crecido, que siempre fue ante la precariedad, la adversidad, contra muchas otras cosas que juegan en contra. El 2016 no era diferente a ese momento histórico del fútbol sudamericano. Realmente estábamos viviendo un mundo de mucha incertidumbre. Y una de las identificaciones que habíamos resaltado es que la organización se había olvidado del fútbol. Esta organización, lamentablemente, se enfocó erróneamente en el dinero y consecuentemente no solamente los resultados deportivos que damos y quedaron atrás, sino que el fútbol y el futbolista quedaron rezagados también. Y hoy es un día de festejo, hoy es un día muy especial en mis sentimientos, hoy es un día especial para el fútbol sudamericano porque lo que estamos haciendo es simple y llanamente justicia. Lamentablemente, me pasa mucho a mí, y supongo que a todos, que como ser humano, el tiempo nos va borrando la memoria. Y eso es muy injusto. Cuando uno piensa en un museo, cuando uno piensa así rápidamente en un museo, dice, ¿y no será que es un baúl lleno de cosas viejas que ya no sirven para nada? ¿Y no será que es obsoleto ir a un museo? Vale la pena ir a un museo. Y esa inspiración nos motiva a nosotros, sin embargo, a entender que mis palabras previas no son con soberbia. No es que yo digo que esta es la capital del mundo del fútbol porque me quiero imponer o porque quiero competir. Muy por el contrario. El fútbol porque me quiero imponer o porque quiero competir. Muy por el contrario. Esta es la capital del mundo del fútbol porque fue la primera confederación del mundo con los torneos más antiguos del mundo a nivel de selecciones y a nivel de clubes. Y tenemos que tener la responsabilidad, yo mejor dicho diría la obligación de contar la historia y contarla bien. Y no dejarnos traicionar porque el tiempo pasa. Por el contrario,
hagamos que aquellos, y muchos de ustedes están presentes hoy, pero ya los que no nos acompañan físicamente, sean reconocidos, sean conocidos y vivan eternamente. No podemos tener una institución, un museo, que no tenga un lugar para recordar los vuelos rasantes del rey Pelé. No podemos no tener un lugar exclusivo para mostrar los goles que hicieron historia, como el del gol de la mano de Dios. No podemos no tener un lugar para mostrar las gambetas de Messi. No podemos no tener un lugar para mostrar por qué Marta es la mejor jugadora de la historia del fútbol sudamericano y mundial. Tenemos que reivindicar la historia y seguir contándola, porque no es historia muerta. Hay que conocer la historia, el pasado, para conocer nuestro presente y entender cuál es nuestro futuro. Y el futuro del fútbol sudamericano solo puede ser promisorio, mirando hacia el futuro con objetividad, entendiendo que creyendo en grande vamos a seguir logrando los éxitos que nuestros jugadores, nuestras jugadoras, nuestros técnicos, con su habilidad y nuestra pasión, lograron esos objetivos que nos proyectan al futuro. No quiero omitir nombres, pero tampoco el miedo me va a permitir evitar mencionar nombres como Pelé, Maradona, Messi, Marta, Garrincha, Erico, Echeverri, Cubillas, Arango, Spencer. De hecho, Spencer se merece una historia aparte en nuestro museo. ¿Cómo no recordar el escorpión de Valderrama? Tenerle en cuenta a Varela, a Di Stefano, a Cabañas, a Zico, a Francescoli, que está presente hoy aquí con nosotros, a Figueroa, Kempes, a Juan Manuel Bataglia, a Ever Hugo Almeida, a Wash, Rivarola, Chiqui Arce, Juan Vicente Lescano, o el propio Chilaver, Amarilla, entre otros, mis amigos Cafú, Oscar Ruggeri y otros presentes aquí, el profe Palermo. Reitero, sin miedo de que el príncipe Francescoli, sin miedo a que por omitir un nombre deje de repetir los nombres que se merecen y que están acá. O el propio Juan Román Riquelme, o Julio Enciso, o Rorro, o Solalinde, o todos los que están aquí presentes, que de verdad este lugar es de ustedes, porque es la historia que ustedes contaron en la cancha, con sus logros, con sus méritos, con sus éxitos, que hicieron posible que nosotros tengamos la rica historia que nuestra gente tiene que conocer, porque es importante conocer el pasado para entender el presente y, reitero, para proyectar el futuro. Y créanme una cosa, con el Consejo, con la Administración, cuando hablamos en Conmebol de que creemos en grande, les digo con pasión, sabemos lo que decimos. Gracias por su presencia y espero que disfruten de este lugar, este espacio que
que está dedicado para los que no están, para los que están y para los que vendrán y que hicieron del fútbol sudamericano el mejor del mundo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, presidente Alejandro Domínguez, por sus palabras, muy emotivas, por cierto, ¿no? Repasando lo que es la historia de nuestro fútbol también. Exatamente, lindas palavras, é o espaço que nós temos para reencontrar momentos tão especiais do nosso futebol. Efectivamente. Bueno, es un momento también para encomendarnos a lo que cada uno cree, ¿no? En su religión, en una visión trascendente. Por eso siempre cuando se inaugura o se reinaugura en este caso el Museo de la Conmebol, queremos una bendición por parte del pastor. Exatamente, então nós vamos chamar aqui ao palco o pastor Emílio Agüero para fazer a bênção. Boa tarde. Muy buen día. Señor presidente Sergio Peña, un gusto verle. Autoridades presentes. Alejandro, mi amigo, un hombre de fe que nos está enseñando a pensar en grande, para inspirar a las nuevas generaciones jóvenes que van a venir a este lugar a recibir una visión de vida, porque recordar el pasado es proyectarnos al futuro. Y con esta impartición de bendición, nosotros los que creemos, sabemos que Dios va a guiar aún más, presidente, para lograr más cosas, para creer en grande, como lo está haciendo vos, inspirándonos a todos nosotros. Si me permiten, quisiera elevar una oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos estás dando de bendecir este lugar que será la inspiración para miles de jóvenes que en el futuro, Señor, proyectarán sus sueños a través de la inspiración que le darán los que han pasado. Como siervo tuyo, Señor, yo bendigo este lugar según nuestra fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gracia de Dios sea derramada poderosamente sobre todos los que estamos acá presentes. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Amém. Muchas gracias al pastor. Y nosotros vamos a continuar porque, bueno, toda inauguración oficial tiene una revelación de una placa, ¿no? Nós temos dois momentos muito especiais, então é por isso que, para este primeiro momento, eu chamo aqui ao palco o presidente da República do Paraguai, excelentíssimo senhor Santiago Peña. Y al presidente Alejandro Domínguez, juntos van a revelar entonces la placa de inauguración del Museo Conmebol. ¿A los miembros del Consejo? Muy bien. Pide el presidente Alejandro Domínguez que los miembros del Consejo acompañen en la foto con la placa oficial de la reinauguración del museo. Los presidentes de las distintas asociaciones miembros de la Conmebol entonces se acercan para formar parte de esa foto y ya se viene el corte de cinta a continuación. Bien, parte entonces, compañeros, lo que estamos teniendo aquí del Centro de Convenciones de la Conmebol. Bueno, estamos viendo a Santiago Peña, Alejandro Domínguez, entre otras autoridades, en esta reinauguración entonces del museo. Gracias a Gerardo. Si tiene después voces de los protagonistas, más tarde estaremos con él. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Con las salsas Arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Asistencia Médica San Sebastián, medicina
Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 12:10. ¿Quién está, muchachos? ¿Quieres contar lo del caso de Florentín y los jugadores de Vélez, Federico? Esta mañana hubo mucha actividad ahí en la Argentina. Sí, exactamente. Está en este momento a full la pericia de la Cámara Gesell a la denunciante, y había una cronología que hicieron los colegas del diario Gaceta, que es el diario más importante de Tucumán, una cobertura muy importante, televisiva. El primero que llegó fue Florentín, a las 9:01. Dice: el futbolista de 27 años es el más complicado en la causa que investiga un supuesto abuso sexual. 9:01 la llegada de Florentín, que lo hizo con su abogada, porque otros jugadores fueron con familiares. 9:38 llegaron Osorio y Cufré, y a las 9:45 Sebastián Sosa, acompañado por toda su familia. Llegó a Tucumán. Después nos explica por qué el más complicado según la Gaceta de Tucumán. Estamos con Renato Vitar, representante de jugadores. Renato, gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, excelente. Bueno, gran momento, sigue el gran momento de Diego Gómez, y punto aparte, ¿verdad? Garnero dijo que lo va a convocar y eso ya depende del jugador y de su situación. Pero hemos un poco leído el fin de semana que gente de Inglaterra, del Brighton, está siguiéndolo a Diego Gómez, Renato. Sí, Bruno, la verdad que está en un gran momento, y la verdad que sí lo están siguiendo. Hemos tenido un par de reuniones con ese y otros clubes de Europa, y lo están siguiendo, lo han ido a ver, lo van a seguir yendo a ir a ver, y probablemente, lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado ahora de verano de Europa, y ir trabajando con Miami si les sirve a ellos, si les sirve al jugador, y todo lo que repercute en una transferencia. Desde su ida a Inter comenzó a seguirle el Brighton, Renato. Y generalmente los empiezan a seguir antes. No tengo la información exacta de cuándo, pero un jugador joven que juega bien, que juega los sudamericanos y todo, ya son jugadores que se siguen antes y se van viendo la evolución, ¿verdad? Y bueno, Libertad también ha vendido otros 2 jugadores a la Premier directo, con lo cual me imagino que lo han estado siguiendo en la época de Libertad, ¿no? De que son clubes que conocen todos estos jugadores por mucho tiempo. Renato, ¿y cómo ves el mercado un poco si es que Brighton va con todo a mitad de año por Diego, y la posición que pueda tener el Inter Miami? No, nosotros desde que llegamos al Inter hablamos con ellos de que un proceso de transición para los jugadores. Si esa transición, bueno, ahí cumpliría, a mitad de año cumpliría solamente un año en el club. Si ellos si consideran que esa transición ya está hecha a los 1 año, o quieren que siga un poco más, eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero tenemos el compromiso de que ellos no van a poner trabas, de que ellos van a respetar, toda vez cuidando su activo, igual van a respetar también los deseos del jugador, pero en fin, hay muy buena relación, ¿verdad? Y creo que si es algo bueno para todos se podrá dar, y si no es bueno para todos serán un siguiente mercado. ¿Él tiene una tasación, Renato? No tiene tasación. Vamos a ver qué dice el mercado. ¿Y cuál sería la postura de Miami? Porque él ni siquiera ha cumplido un año, o sea, un año máximo, ¿verdad? Sí, como dije antes, no hay una postura fija de Miami, digamos. No es algo que es o que no es, sino que saben que es un jugador que no está para quedarse ahí todo mucho tiempo, que es un jugador que no está en un proceso de transición, y que
si le presentamos un buen negocio para todos, se puede hacer. No me dijeron una posición, vamos a venderle, no vamos a venderle, sino que vamos a analizar todo lo que haya y si es bueno para todos, lo armamos. Libertad tiene el 50% del pase, Renato. De una plusvalía, sí. Ajá, o sea, pero es el 50% en caso de venta. De la plusvalía. Sí. Cuenta de la plusvalía, digamos, de lo que de arriba de lo que pagó Miami, se reparten las utilidades. En un 50 y 50%. Sí, señor. Pero luego de emparejar lo que Miami pagó por Diego a Libertad. Sí, pero ¿cuánto fue? Porque acá, si es que se va a Inglaterra, va a ser una oferta, va a ser... Acuérdense que por Ramón Sosa, estando en la Liga Argentina, ya ofrecieron 15 millones de dólares, o de euros, ¿verdad? ¿Y por cuánto lo compró a Diego Gómez de Libertad? ¿Cuánto fue aproximadamente? Pongámosle 5, ¿verdad? No sé, Renato no va a hablar de montos, ¿verdad? Pero, o sea... Puede duplicar por lo que vendió en el caso de la plusvalía, ¿verdad, Renato? Sí, la plusvalía sería lo que está arriba de lo que pagaron y las utilidades, digamos, cuidando al equipo que primero invirtió en el jugador. Se suele hacer así a veces para que el equipo recupere y después compartan las ganancias, ¿verdad? Quiere decir entonces, Renato, que ustedes tienen ese acuerdo con Inter Miami, no importa la cantidad de años que él pueda estar ahí, si hay una transición breve, la oferta convence al club de la MLS, ¿se va al Brighton si llega esa oferta? No, hay un acuerdo, no hay nada firmado, un acuerdo de voluntad de que ellos saben que el jugador es joven, que anda bien, que tiene mucho por delante y que en base a eso, si hay buena oferta, se puede ir, digamos. Va por ahí la mano. Ellos saben que compraron un jugador que hizo una inversión, que hizo una buena inversión y que eventualmente, no sé si este mercado, el siguiente o cuándo, se podría ir. Ahora, si por el momento del jugador, vos me preguntabas a mí si creo que va a haber una buena oferta, yo creo que sí. Y por el trabajo y por la experiencia que tenemos en esto, yo creo que sí. De ahí a que se pueda concretar, tenemos que ver todo lo que esto conlleva, digamos. Pero si me preguntas si va a haber una buena oferta, yo creo que sí. Qué importante esto del Brighton. ¿Y hace cuánto que ellos le están siguiendo, Renato? ¿Hace cuánto que le están haciendo un seguimiento? ¿Tenés idea? Y yo creo, Bruno, que equipos como este u otros que invierten en jugadores juveniles prenden la lamparita rápido. Es decir, y bien el jugador ya empieza a jugar siendo joven en primera y todo lo demás, uno ya arrancan a seguirle y van viendo su evolución y van armando ahí las situaciones que ellos crean correspondientes para seguirle a los chicos y ver su evolución ahí en la escuela. Y otro equipo, dijiste, Renato, que también preguntaban por él fuera del Brighton, ¿no? Perdón, no te copié. Que otros equipos también preguntaron por él, no solamente... Sí, varios equipos, más lo del sudamericano, más lo del clasificatorio de los Juegos Olímpicos. ¿Quién, por ejemplo, uno puede contarnos? Y no quiero decirte que no suma nada, digamos, que diga uno, pues son varios, entonces sí, varios. Las ligas, te digo, hay España, hay 2 o 3 equipos más en Inglaterra. De primera, de la Premier. Hay varios equipos. ¿De la Premier, Renato? Sí, de la Premier. 2 o 3 equipos más de la Premier. Sí, señor. Pero un poco es el Brighton como el que está siguiéndolo más detenidamente y ya estuvieron presentes en los Estados Unidos. Sí, pero todos estos equipos estuvieron presentes en Venezuela, digamos, en el sudamericano, con lo cual lo vieron muy recientemente, lo vieron. Está clarísimo. Bueno, Renato, España también mencionaste, así que ojo con lo del fútbol español también, ¿verdad? Sí. No, le quería preguntar a Renato sobre la situación de Villasanti, si bien renovó con Gremio, ¿está para ir a mitad de año también al fútbol europeo, Renato?
Mira, nosotros acabamos de renovar con Gremio, hicimos un contrato muy bueno. El jugador tuvo un desempeño fantástico en Gremio y Gremio hizo un gran esfuerzo también, lo cual valoramos mucho, y es lo que él en nuestro criterio y en criterio de la hinchada y en criterio de la dirigencia él se merecía. Después, como siempre digo, si los jugadores andan bien en liga competitiva, ofertas pueden llegar más temprano que tarde, como han llegado por él, después se pueden concretar o no, pero hoy acabamos de renovar en Gremio, no hace ni 2 meses, entonces no me gustaría que salgan ahí, que salgan la información de que estoy hablando de una transferencia o algo, no me parece correcto. ¿Quién más? Y le quería preguntar, ¿Derli sigue trabajando contigo siempre, Renato? Sí, siempre. Bueno, y Olimpia hizo un esfuerzo importante para retenerlo y hizo un contrato de 4 años más con Derli González. Así mismo, tal cual. ¿Es cierto que renunció a la prima que sí le habían dado cuando él vino de Brasil, Renato? O sea, él ¿cómo se dice? ¿Colaboró como para extender el contrato con el Olimpia? Sí, a ver, son negociaciones y negociaciones, ¿verdad? Él tuvo una apertura de no pedir más que un sueldo, digamos, si lo queremos ver de ese lado, ahí no hubo una prima de renovación, lo cual hizo más factible la negociación, ¿verdad? Perfecto. Y de los chicos del preolímpico que fueron campeones, Renato, ¿hay alguna oferta por alguno de ellos? Por ejemplo, te pregunto específicamente, ¿Wilder Viera? Sí, no, hoy no tengo oferta por ninguno. Pero llegado a su momento, ya que mencionaste el nombre de Wilder, es un nombre que puede pasar cualquier cosa, porque ya tuvimos oferta, como ustedes saben, y podemos seguir teniéndola sin ninguna duda. Y bueno, también está Gilberto Flores, que por el Libertad que lo prestó a Trinidense y está jugando muy bien. Es un defensa central, el defensor central paraguayo siempre tiene mucha aceptación en todos los mercados también, así que me pone muy contento su presente, ¿eh? Renato, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Fuerte abrazo cuando quieran, a la orden, abrazo. Gracias. Renato Vitar confirmando esto, señores. El Brighton estuvo el fin de semana en los Estados Unidos viéndolo a Diego Gómez y el detalle, 2 a 3 equipos más de la Premier interesados en Diego Gómez y también equipos del fútbol español. Esto es lo que nos decía el propio representante de Diego Gómez. La verdad que está en un gran momento, y la verdad que sí lo están siguiendo. Hemos tenido un par de reuniones con ese y otros clubes de Europa y lo están siguiendo, lo han ido a ver, lo van a seguir yendo a ir a ver, y lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado ahora de verano de Europa y ir trabajando con Miami si les sirve a ellos, si les sirve al jugador y todo lo que repercute en una transferencia. Hay España, hay 2 o 3 equipos más en Inglaterra. De primera, de la Premier. Hay varios equipos. ¿De la Premier, Renato? Sí, de la Premier. 2, 3 equipos más de la Premier. Sí, señor. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A05, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales.
Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal. Te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Gerardo, Conmebol. Sí, gracias, Bruno. Volvemos aquí de la Conmebol, esta vez para dialogar con Carlos Caratayud, el técnico de la Sub-23. Asistió aquí, está presente en este acto. Profe, te quiero dejar en el diálogo con Bruno y los compañeros. El tema recurrente es si va a jugar la Copa América o la Olimpiada, Diego Gómez. Escucha Caratayud, Bruno. Profe, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, un poco ya hacía la pregunta al compañero Gerardo. ¿Cómo están valorando este tema, profe? ¿Cómo están hablando ahí internamente sobre el caso de Diego Gómez? ¿Va a jugar la Copa América definitivamente o se la juega por los Juegos Olímpicos? La verdad que los Juegos Olímpicos es gestión muy acertada, muy buena de los directivos y aceptación de los dueños de las cartas. Pero la Copa América sí es Copa fecha FIFA, por lo tanto no se le puede negar al jugador si solicita la asociación que le necesita, no, la FIFA le respalda, no puede negar ninguna asociación. Nosotros sí tenemos que hacer una linda gestión y convencer a los directivos para que pueda jugar con nosotros. ¿Habría una reunión o se vienen reuniendo con el técnico de la absoluta, profe, para ver un poco qué es lo que se puede hacer? No, nosotros no hay nada que hacer sino tratar de intentar que se consiga también, pero hasta ahí podemos hacer, que deseo contar con él y lo demás ya se cae de la gestión y de la buena voluntad de los clubes, de los dueños de pases. El caso Gómez es comprensible, profe, ¿no? Sí, porque fue figura con nosotros ahí y se entiende que va a ser muy importante también en la Olimpiada, pero como te digo, todo depende de la buena voluntad de los clubes, los dueños de la carta del pase y la buena gestión también de nosotros, que tratemos de convencerlos también. Para usted lo que está decidiendo Guerrero, ¿está bien de darle prioridad a la Copa América, de que convocar a los mejores sería convocarlo a Diego Gómez y sacarlo de las Olimpiadas? No, la verdad que no sé qué va a pasar. Yo no sé si juega la Copa América, ya deja de jugar la Olimpiada o puede jugar los dos, no sé. Eso ya, como te digo, los clubes dueños de la carta del pase van a manejar. Ellos no están obligados a prestarnos con la Olimpiada, ya es buena voluntad. Pero sí, la Copa América sí, si se solicita, se le tiene que dar, no puede negar a los jugadores para la Copa América porque es fecha FIFA. Profe, te hago una pregunta para dejar ya en claro también el tema. ¿Tenés los 3 nombres de los mayores, de los que querés, con quienes querés contar para los Juegos Olímpicos? Tenemos, pero yo no estoy acostumbrado a dar antes porque no quiero manosear nombres. Vamos a buscar la mejor opción. Tenemos varios, no solamente 3, hay varios que estamos mirando y la posición donde va a ser más útil, porque tampoco podemos dejar también a los que hicieron el mérito, a los jugadores que sacaron, basta y sobra con 5 que van a sacar porque nos permiten 18 nada más, de 23 tienen que salir 5 y a eso le sumas 3 más para meter grandes. Está hablando de 8 gente que está sacando lo que hicieron el mérito de campeonar. Bueno, perfecto. Entonces estamos hablando de que ya tenés los nombres, son más de 3 inclusive que estás barajando. Te pregunto, ¿se están haciendo gestiones con relación a estos jugadores? No creo que haya gestión con la gente grande, no sé, pero con los jóvenes sí que van a estar, los que estuvieron presentes, los 5, para estos 2 partidos, por ejemplo, ya no estamos, ya no tenemos, ya no vamos a tener a excepción de, yo creo que JJ Cardoso viene, pero los demás que jugaron por el preolímpico no le permiten, no hay permiso. Entonces tenemos que aguantar un poquito y vamos a ver si para la Olimpiada también
y hay permisos que bueno, y hay mucha gente que no conseguimos el permiso para el preolímpico. Ojalá que ya para ahora podamos tener más éxito. Pero hay mucha gente. No podemos dar nombre porque no acostumbro a eso, ni manosear gente porque no conviene. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Muchos éxitos. El aprecio de siempre. Gracias, igual. Carlos Jara Zaguier, ahí presente en el Museo de la Conmebol. Ya volvemos, Gerardo, por favor. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon. Disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua, en Itagua. El Cacique sí te conviene. Bueno, a ver, Gerardo, ¿estás ahí? Gracias, Bruno. Esto es para escucharlo a Rodrigo Cotonovel, presidente de la Olimpia, hablando aquí en una mini conferencia de prensa. Lo de Richard Ortiz, ya tener un reporte, estaría haciendo una cirugía. Sí, Richard creo que hoy aparece hasta su cirugía y son 3 semanas a 4 que va a estar afuera. ¿Tiene ahí algún anuncio que tiene que hacer, que tiene que ver con el club? No, esta semana vamos a estar anunciando acerca de un partnership con una marca internacional sobre una experiencia que el club está construyendo en una plataforma de gaming. Bueno, es un juego bastante novedoso y Olimpia es el primer club en Sudamérica que va a estar con eso. Este tema de la barra el otro día en cancha de Guaraní le causó preocupación el mensaje de la bandera. No sé si hay necesidad de hablar con el referente de la barra para aclarar el tema. Sí, ya lo hablamos, lo aclaramos, nos causó sorpresa en el momento. No estamos de acuerdo en absoluto con mensajes como eso y bueno, ya tomamos carta en el asunto. Ahora todo en orden, María tiene valorada. Pero hubo promesa de que no se va a repetir, presidente. Así mismo. Presidente, y en cuanto a la cuestión económica, en este momento, ¿cómo van sobrellevando? Si aparecen demandas nuevas, si está todo en orden, al menos en ese sentido ahora. Bueno, demandas nuevas van en lo jurídico. En lo económico, obviamente, no va a ser un año fácil, como lo dijimos desde el primer día. Olimpia, si bien estamos mejor, todavía no estamos bien, y no solamente este año, sino que los próximos años nos va a llevar todavía tiempo que el club pueda estabilizarse completamente en la parte económica, y para eso tenemos que ser muy creativos con la generación de ingresos, con las acciones que llevemos adelante, y obviamente es muy importante que en lo deportivo el equipo entusiasme y la gente también se entusiasme atrás de eso. Particularmente, ¿cómo lo está viviendo, presidente? Plantel, al cuerpo técnico, ¿cómo lo está llevando? No, bien, yo de hecho estoy haciendo oficina todos los días en la villa, estoy todo el día con ellos. Es un cargo donde uno tiene que estar lidiando con muchísimos frentes al mismo tiempo, no solamente estar con el plantel, sino también, como le estaba diciendo recién, tenemos muchos frentes en lo económico, en lo jurídico. Estamos también, Olimpia es una institución demasiado grande, no solamente fútbol, hay que estar todo el tiempo lidiando con otras cosas como el básquet, las escuelas, las academias. Tenemos muchas ideas y muchas cosas que las estamos implementando a nivel social en el club. Entonces, realmente, por suerte tenemos un equipo de trabajo muy bien conformado, con muchos socios que no solamente están en la comisión directiva, sino otros socios
que forman parte de varias comisiones que armamos y bueno, más que nada un poco mantener ese equipo, mantener que la gente, que cada comisión lleve adelante sus proyectos y bueno, desde lo que me toca a mí es liderarlo y empujarlo a que podamos llevarlo a cabo, ¿verdad? ¿Cuándo juegan de vuelta en Paraguay de local? Y en principio creíamos que íbamos ya recién a finales de mayo, pero el Pasto está aprendiendo mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces esperamos poder estar, si no es la última semana de abril, sería los primeros 10 días de mayo. Pero si tiene esa apertura, ¿se puedan para uno algún partido? Sí o sí. ¿Qué aspecto es que más le preocupa hoy, ya sea deportivo, económico, manejo del club? Lo que más le preocupa en este momento, en el inicio de su gestión. No sé si hay un ranking, obviamente. Bueno, lo principal era que el equipo empieza a ganar y que se acostumbre a ganar, ¿verdad? Eso me parece que es lo primero, porque detrás de eso también está que la gente pueda entusiasmarse, que los socios puedan ponerse al día, que la gente vaya a la cancha. Pero a la par de eso, como te estaba diciendo recién, tenemos todos estos otros frentes que caminan y que nos pueden esperar, que son la parte económica del club. Y bueno, entonces es como que priorizar las cosas es muy difícil, sino que más bien lo que estamos haciendo es dividiendo la tarea y atacar todas las cosas al mismo tiempo. Y el tema del presupuesto que también cambió con la eliminación sudamericana, que usted mismo nos había dicho, ¿es plan B a partir de ahora al no clasificar? Plan B a partir de ahora y bueno, estamos sobre esa senda y ojalá que nos vaya bien en esta apertura, que podamos anotar nuestro nombre lo antes posible a las copas del año que viene. Gracias. Sí, un segundito, te quiero dejar en el liador con Bruno, por favor. Un segundito. Bruno, te escucha el presidente Rodrigo Nogués. Un gusto, presidente, ¿cómo te va? Preguntarte un poco cuál es el análisis futbolístico. Claro, la victoria es lo más importante, pero ¿estás satisfecho con lo expuesto futbolísticamente en el último partido de Olimpia frente al 2 de mayo? ¿Aló? Sí, Gerardo. Hola. Sí. Gerardo. Aquí le voy a colocar el sistema de retorno ¿Cómo a no? Rodrigo Nogués. A ver. Ahí, ¿te escucha? Presidente Coto, ¿cómo estás? Ahí está. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Coto, presidente? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Te preguntaba cómo analizás un poco y si estás satisfecho con lo expuesto. Claro, lo más importante es la victoria, pero con lo expuesto futbolísticamente ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Sí, primeramente, obviamente estoy contento porque ganamos, ¿verdad? Eso es importante que el equipo pueda recuperar la memoria de ganar. Me parece que eso es lo primordial. Y bueno, después analizando el juego, obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay aspectos que mejorar en el orden físico principalmente. Martín ya está teniendo un panorama mucho más acertado también de lo que los jugadores les pueden dar, entonces conocen mucho más a su equipo también. Estos 13 o 14 días que vamos a tener el receso nos van a venir muy bien también para un recondicionamiento físico, para ponernos a punto con lo que se viene con Libertad y bueno, realmente más allá de lo que ocurrió con la eliminación ante Emiliano, que personalmente creo que bueno, que fue un accidente, ¿verdad? Dentro de lo que podía ocurrir y bueno, lastimosamente nos tocó a nosotros, fuimos superados ampliamente, no salió nada ese día. Pero en general, sacando un poco de eso de la ecuación, creo que venimos por un buen camino. Ahora el profe tiene casi 75% de los puntos ganados en la apertura y creo que si continuamos así vamos a poder dar pelea. Dos preguntas en una, presidente. Confirmaste que para fines de abril, o sea, podría ser mayo inclusive, ya estaría listo para que vuelva a Olimpia a jugar de local. ¿Van a jugar de local ahí en para uno? Y lo segundo, ¿cómo lo estás viendo a Derlis González particularmente? Sí, el empastado está creciendo mucho más rápido de lo que pensamos, así que lo que en principio iba a ser finales, ahora lo estamos viendo con muy buenos ojos y realmente podamos estar debutando en nuestro estadio a finales de abril o los primeros días de mayo. Aparte están haciendo otras obras de mejoramiento, temas de cerco, temas de banco de suplentes, salida de emergencia, cosas que la PF nos
nos pidió, con las cuales ya estamos muy adelantados y bueno, yo creo que estamos apuntando a ese último fin de semana de abril, de poder volver a nuestra cancha. Y con respecto a lo de Bailey, bueno, este fue su primer partido después de casi un mes que estuvo parado. Obviamente le va a ir agarrando ritmo con el paso del tiempo, pero sabemos que de la calidad y de todo lo que Bailey nos puede dar, y yo no creo que le lleve mucho tiempo de ponerse a punto. Federico. Rodrigo, estás ahí en la Conmebol y como decís, hoy era día de sorteo. ¿Sigue doliendo lo de la Copa Sudamericana? Porque no está Olimpia y debería haber estado, quizás si se imponían varias cosas, o ya se deja atrás, y si lo económico fue tan doloroso como lo emotivo, el tema de la tradición, al haber quedado afuera. ¿Y sigue todavía doliendo el tema? Sí, obviamente duele la eliminación. Yo te diría que incluso más en lo emotivo que en lo económico, ¿verdad? Porque nos iba a pintar un año muy distinto, pero bueno, es lastimosamente lo que nos tocó. Como decir, dimos vuelta a la página porque ya hay que mirar a futuro, pero no hay que olvidarse de lo que pasó, porque uno tiene que aprender de los errores a futuro, ¿verdad? Entonces, si bien ya lo dejamos atrás y ya estamos enfocados en lo que se viene, es una lección que debe dejarnos un aprendizaje para el futuro. Ustedes tienen ya la información, Rodrigo, que el fin de semana que viene no habrá fútbol, o sea, Olimpia no va a jugar con Libertad el fin de semana. Y es algo que recién me comentaron acá. Estaba programado que se juegue entre el martes, miércoles y jueves, post receso, pero probablemente va a ir directo al fin de semana de esa fecha. Es lo que me acaban de decir acá. Directo al... Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso, qué día tienen que volver los convocados de la selección, etcétera. Yo creo que igual se podía haber jugado antes de la fecha. Me parece un receso demasiado largo, siendo que hay muy pocos jugadores convocados a la selección. Puede ser sábado santo que se juegue, sábado y domingo, Rodrigo. Atendido que Libertad creo que tiene jugadores que van a Rusia y van a llegar recién el miércoles por ahí. Y bueno, como te digo, yo creo que el torneo de repente está parando demasiado tiempo y los convocados son muy pocos para que eso justifique. Pero cuando decís que entre martes, miércoles y jueves santo, pero posiblemente pasa el fin de semana, es lo que escuchaste ahí, porque yo tengo la misma información. Algunos partidos van a ir jueves santo, pero el caso de Olimpia Libertad creo que va para el fin de semana. Ya, y esperemos a ver cómo se resuelve. O sea, vamos a ver cómo decide la divisional y bueno, ojalá que quede en un día bueno y en un horario bueno que la gente pueda asistir a la cancha. ¿Ese partido, presidente, crees que puede marcar cierta tendencia para Olimpia la próxima fecha? ¿El de la próxima fecha? O sea, por la diferencia de puntos que tenemos con ellos, para nosotros es imperioso ganar. Está perfecto. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Vale, Bruno, vale, Fede, un abrazo grande para todos ustedes y a toda la audiencia de la Ciudad. Éxitos, muy amable, muchísimas gracias. Ahí está el presidente de la Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Edgar. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 a más
amamos cuidarte. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promo válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin. Y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En este mes de marzo, vení a Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 12 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Bueno, siguiendo paso a paso, estoy viendo que ahora comenzó a declarar la joven que denuncia a los jugadores de Vélez. Está declarando en la Cámara Gesell, siguiendo los protocolos de la provincia de Tucumán. Los jugadores escuchan su testimonio desde otro lugar. Y acá viene la parte bastante fuerte, que podrían ordenar ya la aprehensión de los acusados hoy mismo. O sea, después de la declaración inclusive de la mujer que está realizando la denuncia, ¿verdad? La denunciante. 1 hora de demora, dice. Sí. 1 hora de demora. Pero ahora ya está declarando. Ahora comenzó a declarar. Bueno, Gerardo, ¿tenés algo más ahí, por favor? Ahora no, Bruno, atendiendo de que si ingresaron en la zona del museo y ahí nosotros no tenemos acceso todas las figuras que se hicieron presentes aquí en la Conmebol. Y pues por esa situación no tenemos ninguna nota, pero le tengo a alguien y bueno, te estoy llamando, ¿sí? Muchísimas gracias, muy amable Gerardo. Adiós, perfecto. Adiós. Bueno, muchachos, ¿en qué orden arrancaríamos con los partidos para analizarlos? ¿Y Libertad sigue puntero del campeonato? O sea, no es que sigue, o sea, volvió a retomar la punta, ¿verdad? Volvió a retomar la punta, le sacó la punta a 2 de mayo, ¿verdad? Pero es un poco también con relación a poner en orden los partidos, porque Nacional tiene que jugar contra Libertad, pero igual tenía el partido pendiente contra General Caballero, porque jugaron antes Olimpia y Cerro, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de hecho jugaba Luqueño y jugaba 2 de mayo, dos equipos que estaban ahí en el del 1 al 5 estaban ahí en la tabla. De alguna otra manera los grandes le metieron presión a Libertad, ¿verdad? Al ganar sus partidos, al acercarse. Olimpia quedó a 4. Sí, 21 ¿Y contra Cerro, 17. ¿Cerro a cuánto quedó? Cerro tiene uno menos que Olimpia. 14. O sea, está a 5. Pero Libertad gana, sigue ganando. ¿Cuánto está? 4 y 7 respectivamente. 4 y 7. Ah, 4, ahí está. Olimpia está a 4 a Libertad y Cerro está a 7. Sí. Si gana Libertad contra Nacional, ¿cuándo se va a oficializar este partido? Ahí le puede sacar ya la ventaja de 7 y 10 a 7 y 10 a Olimpia de Cerro repetido. Nada más, claro, porque la idea era que se juegue este fin de semana, pero no. Claro, aprovechando la fecha, no se va a jugar. La fecha FIFA y que no se iba a jugar una fecha del campeonato que es la 11, se iba a jugar ese partido, pero Libertad tiene 3 convocados, entonces ni eso se va a poder todavía a poner al día dentro del campeonato. Bueno, este fin de semana no habrá fútbol. No, hasta ahora no. Y el siguiente es de Semana Santa ya. En realidad la idea era, al no haber fútbol este fin de semana, adelantar la fecha y jugar entre martes y jueves santo. Pero lo último que escuchó Coto Nogués, donde estaba por ejemplo Rubén Ditore, es que, por ejemplo, Libertad, que es el equipo que más jugadores ha aportado al equipo de la mayor, cito esto porque lo de la sub-23 también va a generar una sangría importante, que el partido de Olimpia-Libertad o Libertad-Olimpia se juegue entre el sábado, porque viernes santo, pero al no poder jugarse el partido que corresponde a la fecha 11, Libertad no va a querer jugar el partido de regularización, porque no solamente son los 3 jugadores de la mayor, también son los jugadores de la sub-23, entre los dos. Más gane que con la ausencia de Néstor Jiménez, y si se va Néstor Espinosa, ya queda muy... Matías Espinosa, sí. Perdón, que en paz descanse Cachito. Ya queda ahí totalmente diezmado, o sea, el técnico... Claro.
Acá tenemos la ala izquierda totalmente afuera. Claro, imagínate que para mí fue figura Rodrigo Morínigo en Mallorquín, pero mira si algo le pasa a Rodrigo, Ángel González va a estar con la sub-23. O sea, cito hasta los suplentes, Marcelo Fernández también. Es atendible. Claro, y porque vos mirás selección mayor, pero mirás la sub-23 es atendible, porque varios están ya ahí adentro. Olimpia, por ejemplo, en la sub-23 tiene 3 jugadores. Tiene a Marcos Gómez, tiene a Fernando Cardoso, tiene a Kevin Pasajú. Sí, exactamente. Y para dimensionar nomás lo que decías, Dani, nosotros también, más allá del golazo que hizo Iván Ramírez, le elegimos la figura a Morínigo. Todo lo que tapó el arquero de Libertad no la pasó bien en Mallorquín. Estamos con don Emilio Dave, presidente del Club Guaraní. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y buenas tardes. Encantado de saludarle a usted, a la mesa y a la audiencia. Bueno, quizá una forma de decir, ¿verdad, presidente? Porque supongo que no cayó bien el hecho de la derrota otra vez ayer ante Trinidense 2-1, un ambiente caldeado. ¿Qué podés decirle al público de Guaraní? ¿Qué podés decirnos a esta altura con respecto al momento que vive la institución, por favor? Bueno, en primer término, tengo que decir, así como todos los aurinegros, estamos realmente afligidos, estamos tristes. No es un momento en el que podamos decir que estamos contentos, ni mucho menos conformes con la situación. A partir de la sexta fecha más o menos del campeonato, estamos teniendo un bajón que es verdaderamente inexplicable. Hemos perdido el partido contra Luque por la clasificación de Copa Sudamericana, y ese partido verdaderamente tenemos que ganar, sin duda. Ni tiene que estar en copas internacionales. De vuelta, el domingo perdimos contra Luque otra vez. Un partido que entiendo yo muy peleado, pero bueno, ahí están los resultados. Lastimosamente, ayer de vuelta con yo desde mi punto de vista un arbitraje no muy feliz. Tuvimos de vuelta esta derrota contra Trinidense, pero estamos seguros que vamos a levantar cabeza. Estamos en búsqueda de un buen cuerpo técnico, y en esta oportunidad creo que ya va a ser paraguayo. Y de hecho, nosotros los dirigentes somos los que en estas circunstancias tenemos que aguantar el ramalazo, como quien dice. Pero como ya estamos tantos años en esto, de alguna manera un poco ya tenemos ese training. Sin embargo, estamos muy dolidos y nos estamos ocupando, en vez de preocuparse, nos estamos ocupando del tema con mucha responsabilidad y sabiendo perfectamente que Guaraní no se merece esto. Guaraní es un club grande, tiene que estar entre los grandes, como siempre, y en una posición privilegiada en la tabla de posiciones, y estamos seguros que vamos a lograrlo. Presidente, en función a eso justamente, y ya seguramente la premura por tener técnico, porque la gente pregunta, el hincha guaraní está inquieto. ¿Quién es el futuro técnico de ustedes? Si lo hubiera salido ya lo hubiéramos publicado, no tenemos aún. No tienen aún. En pleno proceso de conversación y de análisis, digamos, ¿verdad? No queremos tampoco tomar una decisión apresurada, porque esto es algo delicado, no es una cuestión que uno pueda hacerlo digamos que N cantidad de veces durante el torneo ni durante el campeonato, de ninguna manera. Nosotros no queremos cambiar técnicos, eso no es desde luego lo ideal para nadie, para ningún club, para ningún equipo, pero se dan las circunstancias y el fútbol lamentablemente se rige por resultados, y así como cualquier otra empresa, lógicamente.
Y entonces eso nos obliga a nosotros a tomar decisiones también. ¿Y para cuándo tendrían al técnico, presidente? Y debería ser esta semana. Queremos que sea así, ¿verdad? Sí, debería. Y les adelanto que no es precisamente por una indecisión nuestra, lo que se dan circunstancias que oportunamente vamos a publicar seguramente. Solamente pero, esto te pregunto con mucho respeto, presidente. ¿El técnico con quien están conversando es del exterior o es del plano local? No, es del plano local. Plano local. Lo que decía, en este momento hay un 99% de posibilidad que sea un paraguayo, pero del plano local. Me refiero a que en el plano local también hay extranjeros, ¿verdad? Pero en el plano local y el 99% que sea un paraguayo. 99% paraguayo. ¿Están esperando que él conteste o la pelota está en la cancha de ustedes? Hay opciones en las que está una posibilidad de un lado, la decisión de un lado, y en alguna opción está de parte nuestra la decisión. Pero finalmente es algo que vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y de la mejor forma posible, porque ahí también está la cuestión de financiera, por supuesto, ¿verdad? No queremos grabar más todavía al club con deudas y todo eso. Entonces, pero en fin, estamos conversando, hablando, y queremos hacer, de hecho, con el que venga, una vez más, queremos hacer digamos que un proyecto a mediano plazo al menos. Largo, no sé qué se puede decir largo para el fútbol, pero a mediano plazo al menos hasta fin de año. Hasta fin de año sería perfecto. Sí, señor, al menos como mínimo hasta fin de año. Entiendo. Matías Segovia, ¿cómo está la deuda? Y lo de Jorge Morel también, la deuda, ambos con deuda con respecto a Guaraní. Y ninguno de los dos, ni Botafogo ni Cerro Porteño, están al día con las deudas. Estamos aguardando que ellos también se pongan al día en ese sentido. Son cuestiones también que de repente forman parte de los problemas que uno tiene que ir sorteando en la dirigencia, ¿verdad? Todo el mundo entiende que el fútbol hoy en día es sumamente oneroso y requiere de recursos prácticamente son a veces inalcanzables para ciertos clubes, ¿verdad? Entonces estamos en eso también. Pero con respecto a la pregunta específica, el Botafogo está con deuda ya de la segunda cuota, y Cerro Porteño tampoco está poniéndose al día, pero estamos en conversación. En el caso Botafogo, ¿podrían recurrir a FIFA, presidente? Sí, claro, en todos los casos el club tiene derecho a recurrir a FIFA, sin duda. No queremos hacerlo en principio, pero bueno, si es que eso es necesario, lo vamos a hacer. Lógicamente tenemos que defender los derechos del club. Presidente, volviendo al tema técnico, son dos opciones, son dos paraguayos, y por uno de ellos tendrán que inclinarse en las próximas horas, entiendo, Florentino Chiqui-Arce. No, yo no dije que sean dos, no dije que sean dos, y tampoco dije que sean solamente paraguayos. Dije en el medio local, y son más de dos, por cierto. Pero un paraguayo sería 99%, dijiste. Es así. Ahí está. Estamos analizando, pero ciertamente son más de dos, por cierto. Así es. Sí. No, yo creo que entre mañana y el miércoles ya vamos a tener revelada la incógnita para nosotros y para ustedes también, por supuesto, y para la afición. Nosotros necesitamos ya resolver esto
porque ciertamente es una cuestión imperativa, ¿verdad? Ya el equipo debería tener ya un cuerpo técnico definitivo. Presidente, este técnico paraguayo debe tener mucha experiencia como para sobrellevar este momento en Guaraní, o no necesariamente ese es uno de los parámetros que están mirando. No, mira, los técnicos, y ustedes tienen el panorama general, ¿verdad? Los técnicos paraguayos que actualmente están disponibles son técnicos de experiencia, de luego, no sé, habrán obviamente técnicos, no sé si se puede decir, ¿verdad?, que comienzan su carrera, pero eso definitivamente no son los que están en este momento siendo analizados, ¿eh? No, son los técnicos de experiencia, del medio local de experiencia, y en su mayoría paraguayos. Presidente, lo de Bobaglio, él tenía una rescisión, porque tenía un contrato de 2 años, ¿verdad? Sí, tenía un contrato de 2 años, sí, pero con el profesor Bobaglio ya hemos cerrado la rescisión, ya hemos, digamos que convenido y combinado todo. Él probablemente ya está viajando a la Argentina, o está en la Argentina. Perfecto. ¿Y el arbitraje qué te pareció ayer, presidente? Ese penal que le cobraron a Guaraní, se protestó mucho ahí en Dos Bocas. Y precisamente va a ser probablemente una nota, va a ser el argumento para una nota que vamos a presentar a APF, al Departamento de Árbitros. No, de ninguna manera nos pareció que haya sido penal, porque no se ve en ningún momento ningún contacto de la pelota con la mano. Ustedes entiendo que analizaron también eso y vieron, es de público conocimiento, y eso lógicamente a los pocos minutos del inicio del partido condicionó totalmente el partido, ¿verdad? Entonces creo que eso es sin querer de ninguna manera desmeritar al rival, ni tampoco digamos que justificar en absoluto el rendimiento del equipo ni nada, ¿verdad? Yo creo que los jugadores se prodigaron y intentaron hacer lo posible por revertir el resultado, pero bueno, así son las cosas, no salen, y el segundo gol también fue una fatalidad, ¿verdad? Una desgracia. Así son las cosas. Yo estoy seguro que sí, vamos a levantar cabeza, y Guaraní de vuelta va a estar en la conversación para este torneo y para el siguiente. Gracias, presidente, por tu tiempo, éxitos en la elección, y que sea lo mejor para un club tan tradicional y tan importante como el Club Guaraní. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, Bruno, y a la audiencia. Gracias. El doctor Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Gerardo. Sí, para escucharlo al presidente Santiago Peña. Mirale el... Permiso, por favor. César dice, le mencioné, hemos hecho varias incautaciones, hay varios allanamientos, pero obviamente esto requiere también un acompañamiento por parte de la justicia, ¿verdad? Que pueda de alguna manera tomar el control sobre estos equipamientos que hoy en el mundo se están prohibiendo, y obviamente esto hace que Paraguay se vuelva, con un país con tanta energía eléctrica a precios tan competitivos, se vuelve un mercado muy atractivo. Así que tenemos que luchar contra estas conexiones ilegales. Esta no es una actividad ilegal, hay conexiones ilegales, y eso es lo que está haciendo muchísimo daño sobre el sistema eléctrico. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, no hay excusa que nos pueda sacar la responsabilidad de tener que invertir más, de que la ANDE sea una empresa cada vez más eficiente en el control. A lo largo de los últimos años me ha tocado, de la época que yo era ministro de Hacienda, se hizo una inversión enorme con unos sistemas CADA
que permite identificar las cargas a través de las líneas de alta y media tensión. Esto ha ido evolucionando y el último paso, que es con la implementación de medidores inteligentes, va a permitir que se puedan identificar realmente la carga y la sobrecarga en cada una de las líneas, y esto va a permitir evitar lo que ocurrió en los últimos días, que se sobrecargaron y muchos transformadores terminaron explotando. Dentro de esta situación, presidente, ¿se da la posibilidad de tomar algún préstamo para una solución inmediata? ¿Cuál es la salida? No, invertir, hay que seguir invirtiendo. O sea, la ANDE hoy tiene en ejecución, tiene $1.000 millones en contratos. Esto todavía quedan por ejecutarse casi $700 millones. Hay varios proyectos que estamos enviando. Es simple decir que el único camino es mayor inversión y por supuesto que ha habido un aumento enorme del consumo. A mí me encanta, en los últimos 4 o 5 meses ha aumentado casi el tamaño de una turbina de Itaipú, el consumo a nivel nacional, y eso es parte de un consumo doméstico, residencial, pero también industrial, y bueno, también es una buena noticia, es lo que explica el crecimiento que ha tenido la economía. En el mes de enero creció a un ritmo del 5,5%, esto claramente está por encima del potencial de crecimiento de la economía paraguaya, y creo que esto es bueno. Pero, insisto, nosotros tenemos que seguir invirtiendo y no hay excusa, ¿verdad? Yo comprendo el malestar de la ciudadanía, tienen toda la razón para sentir ese malestar y bueno, vamos a trabajar para revertir eso. Bueno, como te decía hace un rato, lo de las conexiones, no estamos hablando, hace varios años que no hay ajuste tarifario, y esto obviamente no es algo que se puede tomar tan a la ligera. Esto, por el contrario, nosotros estamos pensando que el costo de la energía debería disminuir en algunos sectores de la población, principalmente en los sectores más vulnerables. Mi pedido fue disminuir el precio y bueno, estamos trabajando sobre eso. Y en otros sectores de mayores ingresos probablemente sí podrían haber algunos ajustes, pero ningún ajuste puede recaer sobre los hombros de la clase trabajadora, de los sectores más vulnerables. De vuelta, son temas que lo tomamos con mucha responsabilidad y lo vamos a estar evaluando en su momento. Hoy no hay ninguna decisión, no estamos evaluando, esto no está siendo discutido, así que se pueden quedar tranquilos de que cuando lo empecemos a analizar y discutir lo vamos a informar, pero hoy en este momento no. Hoy el pedido es aumentar el ritmo de inversión y bueno, que esto mejore la calidad del sistema. Estamos acelerando la ejecución de inversiones, se está avanzando bastante en lo que es la subestación que está en Valenzuela. Eso de por sí va a aliviar muchísimo el acceso a energía aquí en el área metropolitana, y bueno, eso va a permitir también traer una segunda línea de 500 kVA desde Itaipú, así que está bastante avanzado, ¿verdad? Pero esto hasta que no está terminado, obviamente la gente está bastante molesta, incluido yo. Ahora reconozco el malestar y es también lo que me ocurre. No, tenemos conversaciones fluidas. Por acá está el canciller, mantiene un diálogo fluido con el canciller de Brasil. Se siguen haciendo trabajos de simulación, de trabajos de cálculos sobre lo que puede ser la tarifa. También sabemos de que esto es un prerequisito para avanzar en la negociación del anexo 6 y el tratado en general, pero no hay absolutamente nada en concreto, simplemente seguimos hablando en muy buenos términos, pero con una posición muy firme, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la posición de Paraguay ha sido una posición firme. A mí me ha tocado ir en el mes de enero a reunirme con el presidente Lula, donde bajé una posición firme de defensa de los intereses de Paraguay. Obviamente una negociación no es lo que uno quiere, es lo que podamos ponernos de acuerdo, y si no nos hemos puesto de acuerdo es porque obviamente los dos estamos peleando por cosas diferentes, así que seguiremos en esta misma línea. En Argentina hay 3 temas puntuales: la designación del próximo embajador o embajadora, lo relacionado con la empresa en una quiebra administrativa, y lo otro, ¿cómo tomó la presidencia de los militares en el tema hidrovía puntualmente? Sobre lo último, es una decisión soberana de la Argentina, o sea, no hay absolutamente... Parte de lo que está diciendo Santiago Peña, bueno, tocando temas políticos, ya se está retirando, está detrás Lucas Prato, estamos viendo el jugador del Olimpia. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo se dieron los resultados? Podemos ir a la noticia destacada. Guaraní, ¿qué creen ustedes? Yo creo que apunta
Técnico paraguayo. Yo tenía 99%. Florentín seguro el fin de semana, no sé por qué se está dilatando. Claro, Gustavo Florentín. Eso es lo raro porque sí, todos los caminos conducían a Florentín y una segunda vuelta a Guaraní, pero ¿por qué se enfrió? No digo que se enfrió, pero sí, ¿por qué no se confirma si es que iba bien la conversación, verdad? Porque no creo que haya tantos detalles a resolver más allá de lo económico, ¿verdad? Porque está acá Florentín, conoce el plantel, conoce el fútbol. Ayer hubo derrota. Yo creo que con el interinato, como siempre a veces más allá de los nombres me parece que apuesta, ¿no? Escucharon, si hablan de un proyecto mediano plazo, creo que también entró ahí lo de Chiqui Arce. Quiero creer que hay algo ahí por eso. Sí, y habló de experiencia. Por eso también, en el sentido de darles las herramientas a Chiqui Arce para que pueda hacer. Pero habló, viste que de ¿cómo eso? De mediano y largo plazo, dijo. Sí. Mediano plazo habló a fin de año, decía, pero mirando un poco más adelante ya. Por eso, yo creo que me parece que entró ahí en la puja fuerte Arce, ¿verdad? Porque viste que evidentemente, ¿verdad? Más allá de que viene dirigiendo hace rato y también ha tenido experiencia internacional lo de Gustavo Florentín, como que no es experiencia la primera palabra que he conectado. Todavía inclusive vos podés decir, es joven, mientras que experiencia te suena un poco a otros candidatos. Creo que en ese sentido Ariel le hizo la pregunta ya con nombres propios, pero yo creo que hasta el propio presidente, cuando se le pregunta con el tema de las deudas, vos le tocaste dos. Yo no recuerdo todavía, desde que el señor Daer es presidente de Guaraní, que ayer yo sí le cobramos todo y sabes qué, y futbolísticamente el equipo está así. Te parece vencido, entregado a lo que puedan hacer, y salvo que me digas que desde el otro lado se pueda generar eso, me parece que todavía hay incertidumbre. Gerardo, móviles free. Gerardo. Bueno, ya vamos a retomar, sí. Por el mes de Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco, entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. A ver, Gerardo. Gracias, Bruno. Torno. Martín, un segundito, por favor. Me das tu tiempo, regálame, por favor. Quiero dejar en el diálogo con 7:30 de este Cardinal, la más potente del país, la más escuchada, para que dialogue con los compañeros. Le escucha Martín Palermo, Bruno. Bueno, Martín, profe, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Y preguntarte lo primero, para no sacarte mucho tiempo. ¿Cuál es tu visión con respecto a, ya con la mente más tranquila, después del partido? ¿Vas como que encontrando algunos jugadores en los que vas a confiar más, de acuerdo a lo que ya dirigiste hasta ahora? Bueno, sí, obviamente que iniciamos el primer partido con Cerro, el equipo fue modificando hasta los mismos nombres propios y que bueno, estamos en esa búsqueda. Hay que lograr el funcionamiento, la idea creo que está, hay que seguir plasmándola en el día a día con los entrenamientos. Creo que ya los jugadores saben lo que uno pretende de ellos. Obviamente que ahora hay que lograr potenciar al equipo desde lo colectivo, como también rendimientos individuales que en cuanto podamos ponerlo a punto, y creo que es la semana acorde para enfocarnos en eso. Y bueno, creo que tenemos un plantel amplio para encarar lo que resta de campeonato, y obviamente que sí, hubo mejoras. Analizando después el partido del otro día con 2 de Mayo, uno a veces lo ve como que no hay cosas
buenas por resaltar y creo que sí, que el equipo hizo un buen partido, más allá de que, bueno, hay que encontrar ciertas situaciones, cuando el equipo baja el rendimiento, baja la intensidad del juego, bueno, es lo que tenemos que tratar de encontrar esa regularidad en los 90 minutos. Profesor, ¿crees que necesita más partidos, necesita más confianza o necesita lograr más forma física de Derlis González para recuperar su gran nivel futbolístico? Creo que un poco de todo. Creo que la inactividad hoy en día, al ritmo que se juega la competencia, creo que el jugador cuando está tanto tiempo fuera de la inactividad, de entrenarse a la par de sus compañeros y a su vez competir cada fin de semana, eso lo siente, pero bueno, creo que la vuelta de Derlis ya fue importante para el equipo, para él también, para de nuevo sentirse parte del grupo, y bueno, hay que ir poniendo, como te digo, tanto físicamente como en lo que respecta a los niveles individuales, tratar de que eso lo podamos trabajar y que cada uno de ellos vuelva a tener su nivel o lo que uno cree que cada uno de ellos también puede dar al equipo. Entonces, de ahí seguir trabajando, el conocimiento está, voy conociendo cada vez más a los jugadores y el día a día me lleva a después a ir tomando decisiones en base al equipo. Martín, la defensa ya da la impresión que está, en cuanto a los nombres, según los partidos seguidos que juegan con esa línea de 4. El medio campo por ahí lo más dificultoso, ahora Richard no está un tiempo, pero te quiero preguntar por un apellido, el de Arrúa. ¿Es difícil ubicarlo desde el arranque en tu esquema? ¿Notás que te da más en los últimos 25 minutos? ¿Cuál es el caso que tenés con él, el diagnóstico por ahí en este momento? No, lo de Carlos sabemos que nos puede dar. A veces es difícil en la ubicación que juega o el otro día, bueno, cuando ingresa lo hace por Derlis, entonces uno entiende que va tomando decisiones en base a las características de jugadores o en la elección. A veces en igualdad de condiciones o de rendimiento uno opta por uno o por otro, pero saber también que en ese recambio, en esa posibilidad que esté los minutos que toque, creo que también es importante saber lo que nos da Carlos, como el ingreso el otro día de Kevin en los últimos minutos, o de Rodney también. Creo que hay variables. Entiendo que a veces hay jugadores que pueden aportar mucho más al equipo y no entran desde el inicio. Bueno, ahí ya es una cuestión de elección, de toma de decisión por parte mía como entrenador, y a veces lo que uno ve afuera, que ciertos jugadores están en un buen nivel, a veces en la consideración de no poder elegirlo dentro de los 11 es por otras cuestiones tácticas de lo que uno cree a la hora de la elección. Así que, pero quiero que todos estén así como Carlos Arrúa, que cuando entren me den soluciones, que pueda estar en muy buen nivel para que la competencia a su vez sea más importante internamente. Así que lo de Carlos es obvio y es entendible, que cuando un jugador entra los minutos que entra y da posibilidades al equipo, también para uno le facilita muchas cosas. Así que veremos en qué momento tenga esa posibilidad de ser de inicio. Martín, en estas casi 2 semanas sin partidos oficiales, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Transmitir tu idea futbolística? ¿Recuperar una parte física que capaz ustedes entiendan que puede ser deficiente en relación a la intensidad que quieren? ¿Por dónde van a pasar estos días de pausa que no son habituales en el fútbol? Sí, bueno, los primeros días esto seguramente que va a ser esa búsqueda de lo físico, de recuperar cierta forma en muchos jugadores, de los que han estado lesionados, de los que necesitan, obviamente, los que no han tenido muchos minutos y necesitan
complementar y compensar las cargas de trabajo. Bueno, creo que esta semana es prioritario eso y después ver cuando ya se decida el partido con Libertad, pero creo que tenemos que tener presente la necesidad de seguir trabajando y seguir buscando ciertas cuestiones, no desde la idea, porque ya con los partidos que llevamos los jugadores saben cuál es mi idea, cuál es mi propuesta, qué es lo que quiere el equipo. Ahora, en base al trabajo, es poder lograr a estar cada uno de ellos en su forma para poder lograr el juego que queremos desarrollar en cada partido. Martín, ¿qué partido cree que es el que más se aproximó al Olimpia que usted quiere? Es que en todos los partidos hubo cosas que me gustaron, que el equipo mostró buena performance y que me generaba buenas sensaciones. Ahora hay que, quizás como un equipo grande que es Olimpia y que necesita siempre ser protagonista y tener la iniciativa de salir a buscar los partidos, a ganar, a plantearse siempre un planteamiento ofensivo y en campo rival. Bueno, eso hay que tratar de mantenerlo más en la duración de los 90 minutos, pero también no significa de que también se sepa defender y pueda también ser un equipo que proponga, pero que en algún momento determinado tenga que saber defender un resultado y que, como el otro día tuvimos en ventaja el partido y que nos los empataron y tuvimos que tener esa respuesta a ir a buscarlo. Entonces creo que eso es lo que tenemos que lograr, que el equipo, si se pone en ventaja, tener la suficiente capacidad de poder lograr el resultado que uno ha logrado en los primeros minutos, y eso obviamente requiere de mucha concentración a lo largo del partido. Con la vuelta de Derlis, ¿es consolidar la dupla con Prato ahí en el sector ofensivo? Sí, obviamente que tener la presencia de ellos dos para cualquier defensa o para cualquier equipo es preocupante. Lo bueno es que hay que empezar a que esa conexión exista, de más partidos, de más entrenamiento. Cuando lo tuvieron, Derlis se lesionó y después no pudieron volver a hacerlo juntos. El otro día lo volvieron a hacer, así que trabajaremos para eso y saber que esos jugadores obviamente en determinado momento marcan la diferencia. Hay que encontrar el funcionamiento del equipo para poder lograr eso, así que buscaremos, o te voy a decir, la puesta a punto de cada jugador y del equipo para lograr el mejor rendimiento. Martín, muchísimas gracias por el tiempo. Éxitos. Bueno, fuerte abrazo para todos. Gracias Martín. Martín Palermo, técnico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Red Dinelco, hacelo diferente. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el paque más conviene para 10 litros. Probá jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontrá
Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfono 675-591. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. 13:24:30. Lo vieron a Cerro Porteño, Ariel, Dani y Federico. Triunfo, ¿de qué manera se puede rotular? Yo creo que el hincha de Cerro dirá, bueno, ahí está el tema de la cama, el desgaste, porque se vio una fuerza, motivación, intensidad contra el equipo que probablemente es el más intenso del fútbol paraguayo, que es Sportivo Luqueño, el equipo de Cáceres. Y Cerro le ganó con esas armas. O sea, no fue el duelo entre un equipo de intensidad como el Sportivo y Cerro de juego y con el juego superó. No. Allí, por ejemplo, me parece que tuvo mucho que ver el doble 6. Morel con Piris rememoró otras épocas. Allí está también lo de Fabricio. Fabricio no volvió bien del preolímpico. Y en el primer partido donde Peralta pierde el puesto, porque el equipo de los dos primeros partidos era Piris con Carrascal, y el colombiano te da otras cosas, pero no es precisamente fuerza. Y ese doble C Morel Piris le superó claramente al de Ríos con Rodrigo, y a eso sumarle lo que ya es la fortaleza de Cerro, de generar mucho mano a mano de Cecilio contra Rodi, de Iturbe contra Suárez, y así en un marco. Julio decía chato, el técnico deportivo luqueño, pero me parece que Cerro fue más que Sportivo Luqueño y lo termina ganando bien. Ahora, ¿se vio algo diferente? Sí. Lo diferente, ¿cuánto tiene que ver con la salida de Bernay, con la nominación de Manolo? Solo los protagonistas sabrán, pero si uno analiza exclusivamente lo que fueron los 90 minutos el viernes, te diré que se vio a un Cerro muy diferente al que venía padeciendo y prácticamente languidecía en el campo de juego en los últimos partidos. ¿Qué puede ser el Cerro Copero, no? Yo no sé qué iba a tener Manolo. Hablo ya del doble 6. Porque el doble 6 sí, Morel rompió juego. Piri Amota un poco más estático, pero tiene mucha experiencia los dos. Y uno de los puntos que hablábamos era el mediocampo de Luqueño, que también perdió con Maná muy poco, Comas extenuado. Dio extenuado porque venía de partidos muy intensos y su intensidad duró 20 minutos nada más en el partido del viernes. Otro punto, el Pachi Carrizo hizo el mejor partido del año. Él que había jugado incluso malos partidos, no es que no apareció, sino estuvo mal con la pelota. En el segundo tiempo muy bien, en el primer tiempo, como marcabas, Cerro desequilibró con Iturbe y Cecilio en su mejor versión, porque Iturbe lo volvió por momentos loco al chico Suárez, siempre se la tiraba para adentro y a Suárez le costaba porque es muy zurdo. Y el duelo Rodi Ferreira-Cecilio lo ganó Cecilio en ese primer tiempo. Luqueño se quedó sin batería, pero hubo un final dramático con un par de centros. Hay una tapada muy buena de Jan de vuelta, doble tapada sensacional. Aguilar fue el más peligroso, Pablo, de Luqueño. Dijimos la otra vez y no anda, siente demasiado la ausencia del Conejo. Ni González ni Ferreira. Le preguntaban varias veces a Cáceres por su dupla ofensiva, que Cáceres lo que mejor remarca es que aprietan a la defensa, ¿verdad? Él tiene mucha fogosidad para apretar a la defensa contraria, pero para resolver frente a la defensa con pelota en movimiento, no. Por eso en Luqueño es muy necesario el tema de los extremos, y no vieron ni Maná ni Comas. Un equipo desgastado, sí, ahora va a tener tiempo para descansar, porque ellos jugaron 4 partidos en 2 semanas, sí. Y muy intenso. Olimpia, los 2 con Guaraní y ahora el de Cerro. Entonces se notó eso. Ganó bien Cerro, la gente se fue en algo conforme, porque también era casi a la par del anuncio ya de el cierre de Manolo Jiménez como nuevo técnico. Estamos hablando de un equipo que para mí supo absorber y asimilar la presión, porque estos jugadores llegaron con mucha presión. Por eso que hablábamos el viernes en la previa, de que iban a estar siendo señalados constantemente ante eventuales errores que se podrían dar en el partido.
y se vio dentro de la ambición, de la manera de encarar el partido, que siempre fue Cerro superior y, claro, algunas modificaciones que le dieron quizás una producción más importante futbolísticamente al equipo. Y sí, hay una liberación de ciertas tensiones también ante la salida de Bernay y de la forma en que venía jugando el equipo, para salir airoso de un partido que podía haber sido mucho más complicado. Pero me parece que hubo mucho mérito en Cerro para que Luqueño no sea intenso, para que Luqueño se equivoque mucho y Cerro haya tenido una propuesta interesante para salir un poco de esta crisis futbolística, mirando el futuro con mayor optimismo. Claro, le van a faltar muchos detalles todavía, pero me parece que lo ganó muy bien el viernes. Y volvió a marcar, ¿verdad? Porque Cerro en los partidos, en la época de Bernay, en los sucesivos empates, siempre ha generado situaciones por lo menos 3-4, principalmente en los primeros tiempos, ¿verdad? O sea, primer tiempo, primera mitad de los partidos, y le costó demasiado anotar, y cuando anotaba en alguno de los juegos, estaba la otra faceta, el de mantener resultados. Por ejemplo, con Guaraní, con uno menos y todo el rival, lo empató y hasta le pudo ganar. Entonces creo que sería un equipo más equilibrado y que por sobre todas las cosas volvió a encontrarse con el gol, totalmente de acuerdo, más dinámica, intensidad. Son jugadores físicos, el caso de Pirida Mota y de Morel, que te dan otro tipo de agresividad en la mitad de la cancha. Ahora vamos a ver si es un equipo, si va a seguir creciendo, si va a traer nuevos aires, también la presencia de Jiménez en la dirección técnica. Se vienen desafíos importantes a nivel internacional, y está claro también que para Cerro estará muy pendiente respecto a lo que va a ser la próxima fecha del campeonato, porque allí si Libertad sigue sumando, por supuesto que le va a costar muchísimo a los que están detrás, los que quieran o pretendan pelear por el campeonato. Y más todavía que Libertad tiene una fecha pendiente. Tú vas a estar expectante al sorteo de hoy también, ¿eh? También. Mira que es muy importante. Pasó tanto que quizá 10 años atrás era más... O sea, Cerro tuvo muchos traumas últimamente en la Copa, ¿verdad? De eliminaciones feas, por goleada, pero yo me acuerdo que el día del sorteo de la Copa siempre para Cerro era muy especial. Claro, lo diferente de este sorteo es que lo agarra demasiado mal en el torneo local. Sí. O sea, antes cuando se hacía este sorteo y Cerro estaba en la fase de grupo, Cerro estaba bien en el torneo, entonces se daba la famosa discusión o el debate de doble competencia, qué priorizar. Antes era diciembre, Dani, la mayor parte de los sorteos era diciembre. Pero yo te digo, en lo diciembre. reciente, la famosa cara de Zapago, la de Nelson. No, claro, Gaedo. pero eso le apareció cuando ya se sorteaba octavo de final. No, fase de grupo te digo. Sí. Fase de grupo te agarraba a esta altura del torneo y ponerle que Cerro estaba con Arce o... Parece que hay cierta indiferencia al sorteo. Es que y eso es lo que digo. Y antes era más... metido. Era especial, claro. Viendo lo que hace en el campeonato local en cuanto a campaña también... Yo creo que la gente de Cerro está pendiente. Lo que pasa es que estamos hablando que acaban de nominar a un técnico que su gran cartel es lo que hizo hace mucho tiempo en Sevilla y los 4 meses estando en Paraguay conociendo el plantel. Pero te aseguro que cuando se acerquen las 8, y aún más por cómo está en el torneo. O sea, si Libertad le gana a Olimpia, Cerro queda a 13. O sea, ya es chau torneo, cuando hace 2 meses el propio vicepresidente de Cerro, Petengil, y vos te enojaste, dijo... El gran objetivo del torneo local. No, Cerro dinamitó gran parte. Y bueno, por eso a eso vamos. Antes pues se hablaba de la Copa. Hasta hace poco. Acá este equipo estaba armando para la Copa. Era toda la Copa. Ahora yo mismo, ya después de tanta repetición, una vez apareció Gustavo Morini y dijo, vamos a ser campeones de América. No estoy inventando. ¿Cierto? Sí, así fue. Antes se generaban expectativas altas y ahora no existe eso. Yo estoy de acuerdo que va a haber... mucha gente que va a estar esperando el sorteo, ¿verdad? Pero antes era el tema, vamos a mover la copa. Y ahora parece casi como que... Pero vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que ese vamos a la copa era porque vos estabas bien en el torneo local. Entonces, como bueno, hay que dar un salto de calidad de esto a acá. Ahora, si en el torneo local está de mitad para abajo... o sea, por eso ese es el motivo. Yo no estoy diciendo que ese no sea el motivo, estoy diciendo nomás la diferencia con antes. Que antes era... hasta equipos que por ahí no tenían a un Cecilia, a un Iturbe, a un Valdés, generaban expectativas, siempre era vamos a dar el golpe, y muchas veces yo me acuerdo una vez cuando en la época de Torrente le apareció Cruzeiro en el sorteo de la fase de repechaje, aquel Cruzeiro de Ramírez que después fue al Chelsea, Moreno Martín, eran la cara de Pendejil, porque cuando eso cubríamos y era indisimulable, como cuando estábamos acá con Enríquez, le hicimos la nota, le tocó Palmeiras, ¿se acuerdan? Hicimos peligro de gol en directo un lunes y le toca a Palmeiras en octavo
de final a Cerro Porteño en el sorteo y era el sorteo que parece a propósito que aparecieran. El simulador de El simulador, sí. Para Cerro le tocó a Flamengo, Colo-Colo, San Lorenzo de hecho, Almagro. seguro eso el hincha está esperando, o sea, en el sentido que van a tener un rival pesadísimo, obviamente, ¿verdad? Y después ver qué pasa con los otros rivales que van a acompañar al grupo y a partir de ahí ver qué es lo que va a pasar. Condiciona por el rendimiento, ¿verdad? El equipo no juega bien. Lo que pasa es que cuando estaba Fossati le tocó Garcilaso, le tocó Lanús. No, Lanús no. Un grupo facilísimo. O sea, pues eso también es muy... Aquel grupo de 2013. Claro, que lo elimina Garcilaso. El equipo colombiano. ¿Quién era? ¿Cali o el DIM? ¿De Anthony o no? Creo que era el DIM. ¿El DIM? No, o el equipo de Bogotá, Santa Fe. Santa Fe de Bogotá. Que tenía el Garcilaso pelado, y sí, y claro, 2013, sí. que fue semifinalista después contra Olimpia. Claro. Exacto, y bueno, y te toca un grupo de repente que vos decís, no te lo pasamos fácil, y le tocó en el primer momento ya Cerro de Fossati cuando vino el bajón total, Fossati no la termina. famosa pretemporada en Punta del Este. Exacto. 13:35. A la vuelta, noticias destacadas internacional, estado de las rutas y Olimpia. Tolima fue el otro equipo, me dice la Azulgrana. Tolima, Santa Fe, gracias a Azulgrana. Bien, Muy bien. Sí, Egan. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate, Indega, Pántano, limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y vamos a los resultados registrados en esta 10ª fecha del torneo Apertura, recordando que hoy está todavía pendiente el partido que tienen que jugar los equipos, en este caso de Ameliano y Sol de América, partido que va a jugarse en el Rogelio Olivieres, en Dos Bocas, 19:30 el horario del partido para completar la 10ª fecha que tuvo estos resultados. Cerro Porteño le ganó a Luqueño 1-0, Olimpia le ganó al 2 de Mayo 2-1, General Caballero cayó de local en Carendé ante Libertad 2-0, Nacional volvió a perder ayer, regalo de vuelta de Anthony Silva. Grosero error nuevamente para el gol del equipo de Barrio Jara, que ganó 1-0 en el Defensores del Chaco, y la derrota de Guaraní jugando de local en Dos Bocas ante Trinidense 2-1. La tabla: Libertad 21 puntos, Olimpia 17 al igual que el 2 de Mayo, 15 puntos para el Sportivo Luqueño, Cerro Porteño tiene 14, General Caballero con 13, Tacuarí con 12, Guaraní con 11 al igual que Ameliano, 10 para Sol de América que juega esta noche, Trinidense 7, Nacional con 5 unidades, recordando que en el promedio está último Sol de América 1,111, necesita ganar de vuelta hoy, Tacuarí, atención, más allá del promedio que es de 1,112, con la derrota de General Caballero se puso a 4 puntos en la tabla general, en donde dividen por las mismas temporadas estos dos equipos. Atención, Tacuarí se puso a 4 puntos de General Caballero en la tabla de promedios y en el acumulativo de años, es decir, por 3 temporadas hasta ahora. Este es el tema del promedio que tenemos en estos momentos. Y a aguardar lo que va a pasar. La fecha 11 no se va a jugar el próximo fin de semana. Se iba a jugar entre martes santos y jueves santos, sin embargo no va a ser factible eso, se va a jugar el fin de semana ya de Pascua, en este caso la siguiente fecha del campeonato. Y atención con lo que pueda pasar en Copa Libertadores y Sudamericana, porque en Sudamericana en el bombo 3 están Luqueño y Ameliano. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar en el bombo 3 tienen que jugar de local.
al estar en el bombo 4 Trinidense y Nacional tienen que jugar de local. 4 partidos en Asunción. ¿Qué va a pasar nuevamente en la semana de abril? 4 partidos en Asunción. En la primera fecha de la Sudamericana, que se van a jugar con los partidos locales. Ya dijimos que Cerro y Libertad van a jugar de visitante sus partidos de Copa Libertadores. Y hablando un poco de lo que tiene que ver con la movida del mercado, cómo va todo esto, hablamos con Renato Vitar. Atención con lo que dice con respecto a Diego Gómez y la posibilidad de ir a la Premier. Está siendo seguido por el Brighton, otros equipos también están interesados en el mediocampista paraguayo. La verdad que está en un gran momento, y la verdad que sí lo están siguiendo. Hemos tenido un par de reuniones con ese y otros clubes de Europa y lo están siguiendo, lo han ido a ver, lo van a seguir yendo a ir a ver, y lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado ahora de verano de Europa y ir trabajando con Miami si les sirve a ellos, si les sirve al jugador y todo lo que repercute en una transferencia. Hay España, hay 2 o 3 equipos más en Inglaterra. ¿De la Premier, Renato? Sí, de la Premier. 2, 3 equipos más de la Premier. Sí, señor. También hablamos con el presidente de Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, la situación, el momento del equipo, ganó ante el 2 de mayo, esto decía el presidente. ¿Estás satisfecho con los puestos futbolísticamente en el último partido de Olimpia frente al 2 de mayo? Sí, primeramente, obviamente sí contento porque ganamos, ¿verdad? Eso es importante que el equipo pueda recuperar la memoria de ganar. Me parece que eso es lo primordial. Y bueno, después analizando el juego, obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay aspectos que mejorar en el orden físico principalmente. Martín ya está teniendo un panorama mucho más acertado también de lo que los jugadores les pueden dar, entonces conoce mucho más a su equipo también. Estos 13 o 14 días que vamos a tener el receso nos van a venir muy bien también para un recondicionamiento físico, para ponernos a punto con lo que se viene con Libertad y bueno, realmente más allá de lo que ocurrió con la eliminación ante Emiliano, que personalmente creo que bueno, que fue un accidente, ¿verdad? Dentro de lo que podía ocurrir, y lastimosamente nos tocó a nosotros, fuimos superados ampliamente, no salió nada ese día. Pero en general, sacando un poco de eso de la ecuación, creo que venimos por un buen camino, ¿verdad? El profe tiene casi 75% de los puntos ganados en la apertura, y creo que si continuamos así vamos a poder dar pelea, ¿verdad? Hablamos con el presidente de Guaraní, Emilio Daer, sobre la situación del próximo técnico, 2 profesionales paraguayos en la mira, más cerca quizás Gustavo Florentín con respecto a Chiqui Arce, otros nombres también se mencionan, y con respecto a la situación del arbitraje que vivió el equipo de Guaraní ayer ante Trinidense. En pleno proceso de conversación y de análisis, digamos. ¿Y para cuándo tendrían al técnico, presidente? Y debería ser esta semana. Esta semana. Esperemos que sea así, ¿verdad? Sí. ¿El técnico con quien están conversando es del exterior o es del plano local? No, es del plano local. Hay un 99% de posibilidad que sea un paraguayo. Estamos conversando, hablando, y queremos hacer, de hecho, con el que venga, una vez más, queremos hacer digamos que un proyecto a mediano plazo al menos. Largo, no sé qué se puede decir largo para el fútbol, pero a mediano plazo al menos hasta fin de año, como mínimo hasta fin de año. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde
desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ya lo decía Federico con respecto a lo que estaba pasando este mediodía en Tucumán. Ya se presentó la víctima para la cámara Gesell que se está desarrollando en estos momentos. Mientras tanto, Vélez y la situación de los 4 jugadores, Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osorio y José Florentino, nuestro compatriota. Vélez está esperando la resolución. El presidente de la institución dijo: la postura del club es clara, estamos esperando que la justicia hable y ahí vamos a determinar qué hacemos con ellos. Entendemos que la gente de Vélez quiere la rescisión de los contratos, pero no es tan fácil porque hay leyes, decía Fabián Berlanga, el presidente de Vélez. Lo analizaremos y cuando llegue el momento vamos a tratar de tomar la mejor decisión para todos. Lo cierto es que hoy se presentaron en Tucumán los 4 futbolistas. El primero en llegar fue José Florentino, nuestro compatriota. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swinsoy te envolverá en una brisa helada de 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Estamos con Tania Vera de marketing base, más que nunca el tema de los repelentes y desinfectantes que necesitamos. Tania, buenas tardes, un gusto de saludarte, te habla Bruno. Contanos por favor cómo están encarando todo esto. Buenas tardes, Bruno. Por supuesto que en base, Bruno, uno encuentra la línea más completa de repelentes que nos mantienen más que protegidos contra las picaduras de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Los repelentes base tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración. Toda la línea de repelentes base donde lo pueden encontrar, ya sean presentaciones de crema, líquido, aerosol, todo lo que realmente uno necesita, Bruno, para poder mantenerse protegido contra las picaduras de mosquitos. ¿Lo puede adquirir uno directamente del grupo base o es solo cuestión de ir al supermercado, a las tiendas que tenemos hoy de 24 horas?
Lo bueno, Bruno, que los productos de base y los repelentes y otros productos más, uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país, de la despensa, supermercados, kioscos, en todos los puntos de ventas del país. Y también, Bruno, no quiero dejar de mencionar este otro producto que uno puede encontrar en base, la línea de desinfectantes Bacterikill, que elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Bacterikill uno lo tiene disponible ya sean presentaciones de aerosol o líquido, y lo puede utilizar en el ambiente y superficie del hogar, manteniendo una aroma súper agradable en el ambiente. Muchísimas gracias, Tania, muy amable. Gracias, Bruno. Éxito siempre, gracias. Tania Vera, del grupo Base. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. No te quedes sin gas. Energigas, entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribe al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Zona del ex Aratirí, sería la ruta 2, kilómetro 16, con ingreso hacia la ciudad de San Lorenzo, una zona con mucho tráfico en estos momentos, varios semáforos de por medio para acceder hacia la zona del mercado de San Lorenzo. No te olvides pasar por tu Puma Energy, recargando energía y combustible. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga.
En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Cumplimos con todo. Nos vamos con Renato Vitar. Hablaba de principalmente el caso Julio Enciso, visto por Brighton Diego Gómez, visto por el Brighton y 2 a 3 equipos más de la Premier e inclusive el fútbol español. Sí, Bruno, la verdad que está en un gran momento y la verdad que sí lo están siguiendo. Hemos tenido un par de reuniones con ese y otros clubes de Europa y lo están siguiendo, lo han ido a ver, lo van a seguir yendo a ir a ver y lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado ahora de verano de Europa y ir trabajando con Miami si les sirve a ellos, si les sirve al jugador y todo lo que repercute en una transferencia. ¿A Inter lo comenzó a seguirle el Brighton, Renato? Y generalmente los empiezan a seguir antes. No tengo la información exacta de cuándo, pero un jugador joven que juega bien, que juega los sudamericanos y todo, ya son jugadores que se siguen antes y se van viendo la evolución, ¿verdad? Y bueno, Libertad también ha vendido otros 2 jugadores a la Premier directo, con lo cual me imagino que lo han estado siguiendo en la época de Libertad, ¿no? De que son clubes que conocen todos estos jugadores por mucho tiempo. Renato, ¿y cómo ves el mercado un poco si es que Brighton va con todo a mitad de año por Diego y la posición que pueda tener el Inter Miami? No, nosotros desde que llegamos al Inter hablamos con ellos de que un proceso de transición para los jugadores. Si esa transición, ahí cumpliría, a mitad de año cumpliría solamente un año en el club. Si ellos si consideran que esa transición ya está hecha a los 1 año o quieren que siga un poco más, eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero tenemos el compromiso de que ellos no van a poner trabas, de que ellos van a respetar toda vez cuidando su activo, igual van a respetar también los deseos del jugador, pero en fin hay muy buena relación, ¿verdad? Y creo que si algo bueno para todos se podrá dar y si no es bueno para todos serán un siguiente mercado. ¿Él tiene una tasación, Renato? No tiene tasación. Vamos a ver qué dice el mercado. ¿Y cuál sería la postura de Miami? Porque él ni siquiera ha cumplido un año máximo, ¿verdad? Sí, como dije antes, no hay una postura fija de Miami, digamos. No es algo que es o que no es, sino que saben que es un jugador que no está para quedarse ahí todo mucho tiempo, que es un jugador que no está en un proceso de transición y que si le presentamos un buen negocio para todos se puede hacer. No me dijeron una posición que vamos a venderle, no vamos a venderle, sino que vamos a analizar todo lo que haya y si es bueno para todos lo armamos.
¿Libertad tiene el 50% del pase, Renato? De una plusvalía, sí. Ajá, o sea, pero es el 50% en caso de venta. De la plusvalía. Sí. Cuenta de la plusvalía, digamos, de lo que de arriba de lo que pagó Miami se reparten las utilidades. Ah, en un 50 y 50%. Sí, señor. Pero luego de emparejar lo que Miami pagó por Diego a Libertad. Sí, pero ¿cuánto fue? Porque acá, si es que se va a Inglaterra, va a ser una oferta, va a ser... Acuérdense que por Ramón Sosa, estando en la Liga Argentina, ya ofrecieron 15 millones de dólares, o de euros, ¿verdad? ¿Y por cuánto lo compró a Diego Gómez de Libertad? ¿Cuánto fue aproximadamente? Pongámosle 5, ¿verdad? No sé, Renato no va a hablar de montos, ¿verdad? Pero, o sea, puede duplicar por lo que vendió en el caso de la plusvalía, ¿verdad, Renato? Sí, la plusvalía sería lo que está arriba de lo que pagaron y las utilidades, digamos, cuidando al equipo que primero invirtió en el jugador. Se suele hacer así a veces para que el equipo recupere y después compartan las ganancias, ¿verdad? Quiere decir entonces, Renato, que ustedes tienen ese acuerdo con Inter Miami, no importa la cantidad de años que él pueda estar ahí, si hay una transición